Hola de nuevo a todos, aquí estamos en Chelsea 1979, en el mejor sitio rodeados de historia de las dos y de las cuatro ruedas, para hablar de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Jerez, que dio para muchísimo. Os voy a presentar a nuestros tertulianos. Tenemos habitualmente a Ricard Jové y a Ramón Forcada, pero hoy tenemos dos invitados. Uno repite, que es Alex Cribillé. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, siempre grandes premios moviditos, ¿eh? Sí, pero bueno, al Ya te lo final dije, bien. tuviste puntería la otra vez y esta vez igual. Bien, contento porque hicimos triplete, o sea que contentos, piloto español, ganador, moviditos, pero buenos, ¿no? Carreras bonitas y disputadas, ¿no? Pasaron cosas, sí, pero al final nos llevamos el triunfo. Estuvo muy bien. Y un debutante, podríamos decir, en Dura la Vida, pero que no en Rookie. MotoGP. Pablo Juan Arena, la voz de MotoGP en DAZN, lo conocéis perfectamente. Bienvenido a esta tertulia. hallado, bien rodeado por todos, un poco como ayer en el circuito, que estábamos ahí bien rodeados por la gente. Que para mí, fíjate, ha hablado Alex de los pilotos y de las carreras. Yo me quedo también con lo de la grada, que fue espectacular y que fue uno de los datos, bueno, el mejor dato en Jerez de asistencia en muchísimos años. Bueno, yo creo que es el récord de la historia. Así que un fin de semana completo, redondo. Casi 224.500, ¿no? Sí, contando todos los días. Sí, Tremendo. Sí. Tremendo. Al final hemos tenido pues esas imágenes tan bonitas, ¿no? La vista aérea del parking de motos, pues, es una de mis favoritas. Todo abarrotado, la gente es toda con sus gorras, las camisetas, viviéndolo a tope. Ostras, la verdad es que ha sido una sensación muy bonita. Y todo Jerez, de hecho, ¿no? Te vas al centro, está todas las calles con las R's. Yo nunca veo tantas R's juntas, ¿no? Y de golpe esa concentración, la verdad es que te pone el corazón a tope. Y no sé, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, yo en mi caso tengo que decir que ya la verdad se visualizaba el viernes, porque ya el viernes había un tráfico y un movimiento inusual para ser un viernes y se veía venir. A mí me recordó las épocas donde este señor Yo nunca ganaba. Me habían pedido tantas fotos y... No, y, sí. Y habían Pero chillado mi nombre y yo en flipé los 90, las gradas. Yo, 80s, 90, Ramón, Jerez era eso, un bullicio. Y me recordó los 90 y pico cuando tú levantabas la grada, realmente ese ambiente, y ojo que 4:30 de la mañana abrieron las puertas y Nieto Peluque sobre todo se llenó de gente. Yo llegué a las 6:30 también abriendo el circuito y ya era aquello increíble. Y mucho veterano, ¿eh? de nuestra época, Claro. de las lo épocas último que auténticas digo, y lo más también de los bonito, dos tiempos. el trato que le dieron la afición a todos los pilotos, no Eso solo a está los bien. nuestros. A Peco, sobre todo, y a tal. Eso sí que me gustó mucho, porque hacía tiempo que no veía esa compenetración de que todos son bien tratados en este circuito. Hombre, para mí es nuevo porque desde 1987 es el primer año que no voy a Jerez. Desde el 87. Desde el 87. La primera edición. No, 86, Estaba antes del 86. Sí, segunda. Bueno, 86. No, el Gran Premio 87, creo. El Gran Premio 87 fue el primero. No, Pues fue el perdón, primero. 86 Sí. fue Campeonato O sea, de España, que yo fui. Criterium Solo Moto, que fuimos allá a Antes- correr, vamos. Sí. Antes de empezar a trabajar en el Mundial, yo empecé en el 89 con este señor. Pues en el 87, desde el 87 he estado siempre en Jerez, el primer año que no voy, con lo cual no puedo comparar mucho. También es el primer año que lo veo por televisión, porque siempre estaba allí, pero la verdad es que el ambiente que se veía era espectacular, espectacular. Lo era de verdad. Sí, y además estuvo de aniversario. Hay que tener en cuenta también todo el trabajo que se ha hecho previo para llegar en condiciones al Gran Premio después de las inundaciones de hace unas semanas. O sea, es un esfuerzo que hay que valorar. También había unas cuantas escapatorias ampliadas, o sea que perfecto, ¿no? Y renovación, ¿eh? Efectivamente. Que había dudas porque ya hasta el Efectivamente. 31 Barcelona y Valencia estaban renovados y ya sabemos que el calendario para las pistas españolas o de la península ibérica contando Portugal, pues había un comentario que igual en el futuro deberían desaparecer, pues hasta el 31, es una buena noticia, tenemos ya aseguradas Barcelona, Valencia y Jerez. Bueno, lo de Jerez era de cajón, que tenía que estar. Sí. O sea, Que viéndolo de este fin de Mundial semana, sin digo, Jerez, no puede que me no lo estar. cuenten, ¿eh? No tenía sentido, ¿no? No, fue tremendo y digo, no, es imposible, ¿no? Que nos quedemos sin esto. Es Para mí es fiesta la por catedral excelencia. del motor. Antes era Assen, en el circuito largo y había un ambiente cuando se corría en sábado, pero Jerez lo supera.
creces, es bestial. Te ponen los pelos de punta a las 6 de la mañana, la gente ya Sí. con auténticos, con su sombrilla, la neverita, no en las gradas, sino en las colinas. Sí. Y Pero te lo ponen, es importante- bestial, es que una cosa que dices, "Uf". Sí, sí. Lo importante para mí es que siga siendo el primer premio de Europa. Porque Está bien. siempre se dice, no, si el Mundial empieza en Europa, es que es verdad, es que hay otro ambiente, es que es igual. O sea, vas a circuitos en Asia y puedes llenar, y sí, puedes ir a Indonesia, puedes ir a Tailandia, pero por ejemplo vas a Qatar y es igual, y tú puedes llenar. Sí. Pero Ya. el ambiente que hay en Jerez, que es donde empiezan a haber carreras divertidas, donde se pueden ya empezar a usar cosas que se han probado, cosas, dudas que ha habido, que cuesta mucho hacerlo fuera de Europa, porque tienes que llevar piezas, tienes que probar, cuesta mucho probar en los grandes premios. Sigue siendo el primer entreno importante que se hará el lunes. Este es importantísimo para todos los equipos, sobre todo los que tienen problemas lo esperan, vamos, pero como agua de mayo. Y ser el primer Gran Premio de Europa es importantísimo, porque hemos visto, pasan cosas diferentes. Los camiones están, los equipos tienen sus infraestructuras, es el volver a empezar el Mundial. Y también dentro, ya para acabar el tema de las renovaciones dentro del circuito, toda la zona de la torre del tío Pepe también ahora está remodelada, se ha convertido en la torre super Zona garage. VIP, zona VIP. O Ah, sea, cuidado que tienes una visión 360. A mí me gustan mucho los Increíble. circuitos de toda la vida que tenían esa torre de control como los aeropuertos, porque desde ahí se podían manejar todos los puestos de control, y lo vemos en el Jarama y lo vemos en Jerez, y yo creo que es algo que ha hecho muy bien el circuito de mantener y de dejarlo ahí. Está un poco apartada porque está justo ahí en la colina, ¿no? Entre la 5 por un lado y la zona Sí, pero la de la vista, Pelús. La claro, vista es- pillas toda la, Sí, se ve la- todo, se ve la todo. contrarrecta, la Mm. frenada de Dani Pedrosa se ve hasta Nieto Peluqui, también toda la 13, justo la entrada meta, o sea, ves unos de los puntos claves del circuito y pillas un trozo importante, que a Yo veces es colgué un complicado. vídeo en mis redes dando toda Dando la la vuelta. vuelta Es 360 un guapo, grabado. Sí, Ha sí. ganado en seguridad también, que han ensanchado lo que es las escapatorias, tanto los muros más lejos. Han hecho unos murales preciosos. Bueno, también estoy yo ahí. Y aparece. Es No por bonito. nada, pero... Y qué más decirte. Hombre, Y es un por tener- público tiene una curva aquí. entendido. Por eso todos los pilotos les gusta correr en Jerez, porque sale Peco, lo aplauden. Sale Ya, eso está muy guapo, ¿eh? todos los pilotos del podio. No tan solo no son fanáticos de un solo piloto. No sé, vas a correr a Mugello, y ahí era todo Rossi, era todo Peco y silbidos para Mar, ¿no? Aquí no. Aquí es un público que les gustan las motos de verdad y valoran lo que hacen los pilotos, ¿no? Ya. O sea que sí, es un comentario. Y seguro que yendo a la cabina de retransmisión te habrás cruzado con el Manolo del megáfono, que está ahí, No me cuentes el Manolo del megáfono. que no para Por todo el Dios, fin de todo semana el día, desde primera hora hasta el final. animando a todo el Bam, bam, mundo. bam, 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 bam. Ayer le dije, oye, ojalá tener tus cuerdas vocales, ¿sabes? Y Es poder bestial, estar es aquí bestial. 20 Es una voz que horas. te acompaña cada vez que vas andando por el circuito, como... Mítico. Sí, estaba ahí. Bueno, increíble una vez más el Gran Premio a nivel global. Y bueno, yo creo que hubo un poco también bastantes sorpresas, como comentaba Ramón. Sí que es verdad que en la sprint tuvimos pues un panorama muy parecido a las carreras que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Con ese doblete de los hermanos Márquez, con un Peco en tercera posición. Pero bueno, ya con esos cambios, ¿no? Como esa pole de Fabio Quartararo, que fue, la verdad, muy interesante, muy bueno volverlo a ver ahí. Pero con un panorama muy bestia el domingo con esa victoria de Alex Márquez, la primera en MotoGP, súper emotiva, merecida, trabajada. Y oye, después de todo lo que ha tenido que pelear, pues ya lo veíamos, pletórico y se rompía, ¿no? Cada 2x3. Y yo lo veía y digo, madre mía, se me entra la llorera, ¿sabes? Solo de ver a todo el equipo también, a sus padres, a su chica, a su hermano, también, a Marc que vino también a abrazarlo. Merecidísimo. La victoria. Buah, yo es que la estaba deseando, entre comillas, porque, claro, ha luchado toda la temporada, ese inicio segundo. Sí, Y sí. cuando acabas tantas veces segundo, ostras, quieres la victoria. Y es una victoria difícil. No la tenía nada fácil porque es su hermano el líder, lo ve como un extraterrestre, sabe los puntos fuertes, los débiles, los sabe, pero no los quiere decir, Alex.
y lo tuve clarísimo. Cuando se cayó a Marc, dije, hoy es el día de Alex y va a ganar. Me da igual, lo dije en directo en la tele, dije, hoy va a ganar Alex. Y así fue, ¿no? Aprovechó la oportunidad, no falló y es que lo tuvo clarísimo. Hizo una carrera magistral, guardando neumáticos, atacó cuando tuvo que atacar, pasó, se fue y ganó a lo campeón, a lo Marc Márquez, digásemos que ganó. Alex Márquez. Sí, además viniendo del viernes que se dio 2 tortazos serios, el de la tarde especialmente. Importante lo del viernes, porque el viernes Sí. cae, pero se levanta y luego consigue el mejor tiempo y récord del circuito ya lo hace el viernes. Entonces ya el viernes ya nos dejó que podía ser su fin de semana. Es verdad que luego estaba pues, la pole de Quartararo o la presencia de Marc, pero Alex lo está demostrando, ya lo decía también su tocayo aquí, que tantas veces segundo, porque han sido ya llevamos 10 carreras entre las sprint y los grandes premios, y es que creo que ha hecho, ¿cuántas veces segundo? Había hecho 8 segundos, ya un primero y un sexto. Es su peor resultado. Imagínate. Estaba Aquí destrozado. Tocaba. Tenemos otro easy, porque aquí hablamos de easy, ¿qué hubiese pasado? Y si no hubiese caído Marc. Pero es que esa película va a pasar más veces, Bueno, seguramente. Pero, Y sí, pero pues sí, que tal como iba, con el ritmo que hizo y tal como estaba la carrera antes de la caída de Marc, alguna duda queda. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese caído Marc? Que nunca lo sabremos. Pero hay veces que no hay duda. Sí, Dices, pero hoy- no, si esto era así. Hay sí, veces que dices, pero de alguna manera lo que decíamos y lo que han apuntado ellos, hoy al menos para mí, el cisne que se ha convertido por fin Alex, en ese sentido, hay que demostrar o hay que empatizar mucho con lo que hizo, porque realmente su situación en estos años siempre ha sido de la duda del hermano, pero es que está notoriamente siendo el segundo mejor, no solo el que está liderando el campeonato. Y Sí, parece que no, pero es que Di Giannantonio lleva una 25, el otro lleva mucha experiencia, Morbidelli, que hay 6 Ducatis, que hay 6, y de las 6 solo hay uno que está siendo mejor que Alex, que es Marc. Pero Bueno, ese mejor sí, pero ya también ni siquiera en 5 puntos. está carreras- siendo mejor No, en, espera, en carreras, no, más en veloz, resultados, no. más Sí, sí, más definido, veloz. más veloz. Exacto. Pero de 5 carreras de domingo, no sprints, Sí. porque en la sprint Marc es impecable, no se puede ser más efectivo, y ha fallado en 2, ¿eh? O sea, porcentaje alto, ¿eh? Lo cual demuestra que, una vez más, no hay que caer en el resultadismo de dar por hecho que cuando Marc gana, va a ganar todo el año. Pues de momento ya van 2. Y no quiere decir que no vaya a pasar más cosas. Y ahora estamos diciendo, me voy a otro sitio, decir, "Buah, el más regular es Pecco, este no está fallando aunque lo está haciendo mal". Bueno, igual cuando empieza a estar fuerte y se empieza a notar que ya puede atacar, empezar a hacer fallos. Por lo tanto, con 17 carreras por delante, empezar a decir este ya está muerto o Nada, este está nada. tal. Sí, es una pero No, que son locura. 17, es que es casi un mundial de los de hace Exacto, 3-4 años. Cuidado que Pecco, yo la vez que lo he visto atacar más, decir, o sea, ahora voy de verdad a por la pole, se cayó. O sea que... Que fue el otro día en Eh, Qatar. Exactamente, en Correcto. Qatar. En Qatar, cuando se cayó, yo es la vez que lo he visto atacar más este año, decir, ahora, o sea, voy a por la pole o al suelo. Y se cayó. Incluso en la caída que tuvo este fin de semana, también dijo, voy a hacer en la 7 lo que hace Marc, Sí, y no le salió, y se fue al suelo. Pues Sí, que fue sí. muy Bueno. frustrante para Pecco. Yo me pongo en la piel de Pecco y no tiene que ser Ayer nada fue fácil, frustrante, yo aguantar todo diría. el peso de Ducati. Es Marc el líder, sí, pero es que Ya. hasta ahora había ganado 2 mundiales consecutivos aquí en Jerez, 3 victorias consecutivas. Y no es nada fácil que venga un piloto de fuera No, Y- uno que está en una y escuadra te satélite. saque un poco, te saque Llevamos de ya ser el piloto número programas 1, ¿no? Pero ¿quién? Marc, dices, no, pero No sí, Pecco, lo que le duele más presión no es que- Marc. Eso creo que lo ha aceptado. Yo sí, desde Pero el primer aceptar programa vengo esto, diciendo que lo claro, que le aceptarlo duele no es más, fácil, ¿eh? y más ayer, No es fácil, ¿eh? que Aceptar tuvo la su situación. oportunidad como en Austin, y Alex fue mucho más determinante, pero mucho más. Porque Pecco es un tío muy educado. Es muy No, pero educado. no, sí, hablo de pero- pista. En pista no pudo, frustrante. El Pecco lo Porque intenta va y como no un puede. poco... No, es el Pecco, no va suelto, va como con presión, va retenido, va... Bueno, no, falta ya lo- ese flow que dicen los pilotos, ¿no? Esa soltura que por tenía lo que antes. sea, y esa... pero no va igual. Sí, pero Ah, es que no además va. en este circuito, al factor Alex,
de repente ha aparecido Fabio Quartararo y ayer Wow. no pudo con la Yamaha. No pudo con una Yamaha que ya la hemos visto durante toda la temporada y hemos visto también claro. la segunda Yamaha fue Rins, que justo le adelantó Marc antes Sí, de pisar el 13. el Pero 13º. creo que es un tema más psicológico lo de Pecco que no físico, ¿no? No. Ahora puede que le esté afectando, pero yo no que creo le gane Alex, que le gane Pero psicológico, ¿por eso crees que no va rápido? No, de yo esa no lo presión que tiene el box, que ya no, No, es el yo- mismo, que no. Viendo cómo es Pecco, tiene problemas de confianza con la moto, pero no es... No, Confianza. Claro, sí, de pero no confianza. es un problema, No. no es un problema mental para nada. Aparte, es que es un luchador, es que no hay que darlo por muerto. Yo sigo ganar pensando parece que imposible. alguna carrera Pero cuando encuentre el punto... yo creo que aparte del de Yamaha y Honda, que como con el tema de las concesiones, hoy el lunes tienen muchas cosas. Están Hoy ya rodando. están ya rodando, tienen muchas cosas por probar. Allí el que esperaba ese entreno era Pecco, porque al final esto fue el poco lo que pasó en Tailandia, que se perdió por probar cosas. Y al final en el Gran Premio, más como están los horarios ahora, como están los entrenos. Antes cuando hacíamos FP1, FP2, FP3 y clasificación, ahí tenías mucho juego. Ahora no, ahora en el FP1 vienes nuevo. Vas por la tarde, ya tienes que hacer un tiempo para entrar en la Q2. Luego por la mañana, sí, el sábado tienes un entreno. Media Pero- hora. Sí, pero el tiempo ya lo has hecho. Si lo que encuentras en el sábado por la mañana, te puedes ir para la carrera, o te puedes ir para la clasificación. Pero si no has entrado en la Q2, ya tienes un problema que lo arrastras del viernes. Con lo cual es muy difícil probar cosas nuevas. Entonces, si tú lo tienes todo bien, yo creo que es una temporada perfecta para los pilotos que no les gusta tocar la moto. Es la perfecta, es decir, la tengo, voy a entrar en la Q2, luego voy a hacer la práctica, voy a entrar, y esto es lo que les va bien. A los pilotos que llegan tarde, que llegan a base de trabajar, a estos yo creo que el horario como está ahora es perfecto para el espectador, porque al final siempre, cada día es interesante. Antes los viernes eran un poco de trámite, ahora no, ahora ya puntúan. Pero para los pilotos que llegan trabajando, a esto los perjudica un poco el ¿Viste la funcionamiento carrera, del mundial. el recto que se hizo Alex Márquez? El casi en- strike ahí. Buah. No, es que esa Y podía yo tuve ser la clave el al privilegio revés de la entrevistarlo carrera. en la parrilla. El tío estaba muy concentrado, lo tenía claro que podía ganar. Falló Marc y el tío estaba ahí. Pecco es como, sí estoy, pero bueno, ahora no lo veo con esa garra, con una mala leche. Decir, oye, Marc es muy bueno, pero yo... Perdona, la primera vuelta después de esta maniobra donde Voy a por ellos. milagrosamente encontró el hueco Alex, porque si no se hubiera Bueno, podido por eso. liar, y lo dijiste tú, me recordó la última vuelta del año pasado, el paso por la 8, 9, 10, 11, 12 de Pecco y Ale y Marc. Parecía sí. la última vuelta del año pasado. Parece que habían con dejado toque deberes del año incluido, pasado. Sí. Con toque incluido, casi metiendo Sí. cuarta Pero- en la 11 y 12. Madre mía, esa Pero luego vuelta se fue deshincha buenísima. y pone el plan mapping conservador y se queda ahí, ¿no? Falta un poco. Sí, evidentemente que igual falta la puesta a punto, que no ha encontrado ese feeling que le permita entrar fuerte, Mira, que dijo el una tren cosa muy trasero interesante. flota, que no... Dijo una cosa muy interesante el viernes con Izaskun, Pecco, que era que él no quería probar nada, que llega al Gran Premio y quiere saber lo que tiene en la moto, que en pretemporada probó muchas cosas y llegó a Tailandia y no tenía la moto Exacto. preparada. Es lo Y que- ahora quiere ser conservador en ese sentido, que es igual las palabras que se malinterpretaron de volver a la moto del 24, que evidentemente no podía volver a la moto exacta del 24, pero tener las cosas controladas. Y hemos visto que, por ejemplo, Marc ha utilizado alguna pieza nueva y a Pecco, por lo menos lo que se ve, que evidentemente no es todo, pero no lo hemos visto arriesgar. Dice, la moto la ajusta las piezas que yo conozco, Sí. lo que he probado y ya está. Pero eso también tiene un riesgo, porque al final lo que ha hecho Ducati es la moto de los equipos satélites, no es la 24 del año pasado, es una moto mejorada. Y él con la historia esta de no tengo el feeling del año pasado, es el único que está llevando la horquilla corta. Y al final tú dices, vale, yo quiero ir a mi cosa, sí, esto está muy bien, pero si todos los demás con la horquilla larga están yendo como van, plantéate que igual la horquilla larga tiene alguna ventaja, porque si dices, no, es que viene este tío, pone la horquilla larga y va muy bien, no, si tú ves cómo van las motos de los equipos satélites, que son las motos del año pasado, con mejoras,
igual las mejoras que llevan esta moto y que también lleva Di Giannantonio y que también lleva Marc, igual funcionan. Entonces, lo de decir, yo quiero ir a lo mío, lo que conozco, cuidado, esto está muy bien, pero si todo lo otro es mejor, claramente, cuidado, lo que es pasa peligroso, es que tiene un compañero de equipo, que es Marc, que le pones la horquilla corta, va rápido. Le pones la horquilla larga, va rápido. Sí, pero Le corre sube con la la moto, larga, ¿eh? va rápido. Pero Sí. corre Pone con la la moto, larga. y es lo que decía en Honda. Que te puede distorsionar la realidad un Sí, poco. va ¿no? rápido En un momento siempre. dado. Sí. Entonces, a nivel de puesta a punto, es un tío que se adapta y hace correr la moto. Y esto No, pues también sí, le pero puede esto que dices tú distraer sería un poco. verdad si Marc fuese con la corta, pero es que no, es que va con la larga, es que al final, empíricamente, la que va bien es la larga. Entonces tú decir, no, yo voy a esta que es la mía, pues vale, está muy bien, era la tuya, pero es que tú ahora no tienes el feeling que tenías en entrada que tenías el año pasado. Y si lo quieres buscar, pierdes aceleración, que es lo que le está pasando a Pecco. Entonces, igual, si los otros, para mí, yo esto lo he dicho muchas veces, por el tipo de conducción, que es muy difícil decirlo desde fuera, pero para mí en este momento, la moto del equipo Satele me parece una moto súper equilibrada. Es una moto que la ves Consolidada, con diría. Díselo a Alex. no, todo, pero es que ves la de Morbidelli y ves al de Guerre. Es que es una moto que va bien. Es una moto que va bien. Y va con horquilla larga, coño. Ni Piénsatelo. que sea por efecto placebo, Exacto. debería de probarla. Sí. Pero es verdad que igual hoy Pero sucede. estamos hablando solo Hombre, de una hoy horquilla, la ¿no? prueba 100% seguro. Ten en complicado cuenta que eso, que ¿eh? dices tú, que ha dicho Pecco, que es verdad, trasladado a Viñales, que también ha dicho, el lunes quiero probar pocas cosas. O sea, ahora ya no están en pretemporada y quieren focalizar y que Claro. no les empiecen a hacer probar 20 piezas porque te puedes perder. Sí, pero hoy no pasa nada. Sí, pero tampoco quieren más allá que buscar sensaciones, pero no pueden estar probando piezas y piezas, porque realmente te puedes llegar a perder. Y la moto, como dice Ramón, la 24, hostia, tiene una muy buena base, que lo que les está costando, que sea mejor la 25. Al hilo de esto, Pedrosa, que nos ha acompañado en varias carreras, nos decía, no recuerdo si lo dijo en cámara o nos lo dijo pues, en las conversaciones que tenemos antes de entrar a Plató y tal, él ha sido compañero de Marc, le conoce muchísimo cómo se maneja Marc, y decía, Pecco va a tener un interrogante que es, este va rápido, ¿qué hago? ¿Sigo en mi camino o intento copiar alguna cosa que hace Marc? Pero Pedrosa decía, es que Marc es tan distinto en su forma, en su técnica de afrontar cómo va encima de la moto, que si le intentas copiar, probablemente es que no copies su resultado y te vayas al suelo. Entonces, Pecco, yo creo que esa pregunta la ha tenido, la ha planteado desde pretemporada y ahora está empezando ya a ver la respuesta. Creo que su respuesta es la que han encontrado todos los compañeros de Marc, que es no copiar a Marc. Pero hay detalles que le van a Sí. seguir acompañando. Oye, ¿y esto de aquí? ¿Y si pongo esto? Sí, pero por ejemplo, en lo de la horquilla no es solo Marc. Es que si Ya, fuese solo son Marc dirías, todos. vale, no, es que este animal conduce que nuestra horquilla y nadie más puede. Claro, es que cuando ves a todo el mundo, pues es decir, igual. Pero es que esto lo comentó Pecco, que para mí yo pensé, en Tailandia, que dijo, menos mal que Marc ha hecho muy buenos entrenos, porque él había hecho un fin de semana de desastre absoluto, que él ha hecho muy buenos entrenos y tenemos una base. Y yo lo pensé, madre mía, si tienes que fiarte de la base de Marc, tendrás un problema, porque este tío conduce diferente, va diferente. Ahora, viendo todas las motos y que están funcionando todas, porque al final lo que estamos viendo ahora es que sí, hemos visto a Zarco con la Honda hacer bien algunas carreras, ayer Fabio espectacular, en una carrera larga, que es el problema que tenía Yamaha, que siempre tenían problemas de grip, que tenía problemas de grip mecánico, tenía problemas de grip porque tiene poco motor, rectas muy largas tenía problemas, ahora no lo hemos visto incluso en una carrera larga aguantar, claro, pero es una carrera, pero es que Ducatis están siempre allí. O sea, una, la otra, todas. Eso no... El sábado, top 6, las 6 Sí, primeras. nada exacto. que objetar, o Esto es sea, complicado. Parece mentira, ¿eh? Pero de alguna manera empáticamente nos alegramos cuando alguien rompe este status quo. Hombre, claro. Es decir, Sí. mira Fabio. Aire fresco, Y de repente. todo una el Yamaha. mundo claro. se animó viendo esa pole position O de Maverick Fabio. cuarto. O Maverick, pero Sí, lo de Fantástico. Maverick de está muy la bien. frustración de como aficionado para ver espectáculo cuando en la sprint se cayó... Los 6 de 6 hicieron, ¿no? Ya, ya. Sí, Ducati. pero que en la sprint cuando se cayó Fabio, Ya. quieras que no, todos... Ahí va. Un poco de Porque bajón. deja de haber esa opción que se rompa el status quo. Pero claro, al final no se puede criticar la Copa Ducati porque han hecho un buen trabajo, tienen las mejores motos. ¿Qué les vas a y hacer? eso es Lastrar. competición tecnológica y competición Sí. de pilotos. Por lo tanto, a Ducati no se le puede echar nada en cara. Pasa que esto que comentamos
de las dudas que te pueden entrar cuando ves que tú eras en teoría el número uno, El que número conocía la uno, moto. ¿no? Y bueno, en las fábricas número uno no les gusta poco que Es lo el que digas. gana, el número uno, Les gusta punto. poco que lo digas, pero es Pero igual, son- pero yo creo están que ahí. pueden hacer un club ya Peco y Pedro Acosta, de los que están en una situación de decir qué está pasando, porque al final los dos tienen a una satélite o uno de un equipo satélite Superándolos. superándolos. Yo te he hecho el comentario de psicológico porque yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro, es cierto. La telemetría de Marc, que es la que está estudiando Peco, le saca de quicio porque ve unas curvas de izquierda donde Marc entra con una velocidad y prácticamente esquiando. Dice, ¿cómo puede pasar Marc a esta velocidad? ¿Qué tiene? Y tiene los reglajes, pero yo no puedo hacerlo. Entonces sabe que es tan bueno que es el único que lo puede hacer, ¿no? Entonces Sí, pero te, Alex, te- te vas, te llegar a vas esa abajo, te vas abajo, conclusión lo hemos porque lo dicho 20 intentas y no veces. puedes hacerlo. Con Márquez, Horquillas, lo que sea, lo han probado, no puede, porque es Marc que hace ese pilotaje, no la moto. sí, pero que llegar a esa conclusión de que estás delante de un tío que ha destrozado a muchos, a todos los que ha tenido compañero, me parece que es una obviedad. El problema de Peco es que no puede, como llevamos diciendo hace rato, desde el primer día, con Alex. Eso es lo que le explota la cabeza y eso es lo que le puede. Yo creo que Peco va a dar todavía algún, digamos, salto de calidad, porque si continúa en esta línea, entonces Ojo con sí, Alex cómo va, entonces sí que Ojo, entrará. con Alex cómo va también, que Entonces sí que puede entrar. Sí, sí. Si Peco continúa y no es capaz en 3, 4, 5 carreras de dar el salto y hacer una carrera como ayer donde le abre la puerta a Marc Márquez, porque recuerdo que cuando se cae Marc, Alex estaba por detrás Sí, sí. de Marc. ¿Sí? Sí, sí. Llega a Peco, lo pasa, llega, o sea, y todo esto lo vio Peco sin poder hacer nada más que Alex se fue largo en la y seis. Maverick se puso por delante, incluso. O sea, tuvo que adelantar primero a Los Maverick, pasó. se cayó delante del Marc y luego adelantó Como a si Peco. estuvieran parados los Y a pasó Fabio. después del largo que se hizo en la Dani Pedrosa, Sí. en el angulito. Tenía la velocidad, Sí, punto. sí. Pero la tenía de todo el fin de semana, porque tú lo has dicho el viernes. 2 pedazos de caídas, pero de esas de pensártelo, saca el mejor tiempo. En la Hizo de primera Marc. dejó de sentir los brazos. ¿Os acordáis que se puso como de una forma muy extraña cuando se incorporó, que iba como curvado y tal? Porque no sentía los brazos y tenía Pero tú sabes, raspados, le entró es la que piedra dentro. Alex hizo de Marc. Marc nos ha enseñado toda la vida eso, que llega a los límites los viernes y los sábados, y luego, aunque se haya caído, Alex solucionó una situación dura de 2 caídas, siendo el mejor por la tarde del viernes, y ya de ahí en adelante estuvo fuertísimo todo el fin de semana. Si os parece bien, vamos a escuchar las declaraciones que hizo Alex después de conseguir esa primera y flamante victoria en MotoGP. Lo escuchamos. Feliz, muy feliz. Ha costado mucho. Y que llegue aquí tu primera victoria es algo increíble e indescriptible. Soy el hombre más feliz del mundo, aún más que los culés. pero no sé, es muy extraño todo. El feeling que tengo ahora es como felicidad, de otra forma me emociono. Es un mix de sensaciones muy fuerte, pero no imaginaba la primera victoria en Jerez. No sé por qué tenía un feeling, honestamente. Ayer no sé por qué lo teníamos muy claro dentro del equipo, que si todo salía bien podíamos al menos luchar la victoria con Marc, y cuando he visto que se ha caído en la curva 8 he dicho hoy es el día, hoy no se puede escapar como pasó en Austin, hoy es nuestro día, ves a todo hacia adelante, intenta no cometer errores, porque en este momento te digo, sí, podemos luchar, pero también hay que pensar desde otro plano, desde un segundo plano. Mañana hay un test, seguramente ellos probarán cosas, nosotros tenemos muy poco para probar, así que veremos ahí qué paso dan y qué no, pero con lo que tenemos creo que se puede hacer bien. Sabemos los handicaps y las ventajas que tenemos, y a partir de ahí nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro.
si algo me ha enseñado la vida, y lo dije ya en Austin, es que nada es imposible, que soñar es gratis. Entonces yo voy a hacer el máximo para ir carrera a carrera, sacar el máximo, no cometer errores como pasó este viernes, y a partir de ahí que sea lo que tenga que pasar. Bueno, como habéis oído, él hablando de ese cambio de chip que tuvo en el momento en el que vio la caída de su hermano y cómo entró en modo decisión total para decir, mira, esta es una oportunidad perfecta para conseguir esa primera victoria, esa ansiada primera victoria. Y luego el comentario del final, ¿no? Estoy medio pasito detrás de Marc, no un pasito, ¿no? Muy realista, o sea, que se ve ya en condiciones, ¿no? De estar mucho más cerca de su hermano. Pero bueno, está medio pasito todavía por detrás, porque él sabe cómo es Marc, cómo pilota. Es que duermen juntos, entrenan juntos, han subido juntos, sabe todos los puntos de Marc y sabe que, además, que está en un equipo oficial, Marc Márquez y él en un equipo satélite. Lo ha dicho, no tenemos muchas cosas para probar el lunes, y ellos sí que van a probar muchas cosas. Muy realista, pero bueno, me gusta mucho como la mentalidad que tiene Alex. Y mira, está líder del mundial. O sea que eso te iba a decir, un gran medio trabajo. pasito por detrás, pero Sí. un punto por delante. Sí, exacto. Un punto por delante. Y ya han pasado 5 carreras, que no estamos Sí. hablando de que 5 carreras era un tercio de vuestros campeonatos, por ejemplo, que eran 15. Estamos Sí. hablando de 22. Y habrá que esperar todavía unas cuantas más, pero estar líder no es la primera vez que está líder, ya lo fue después de la tercera carrera, después de la caída de Marc en Austin, y lo que decía Ricardo al comienzo, es que Marc se ha caído 2 veces. Es que al final, lo hemos visto que el año pasado también penalizaron mucho las caídas de domingo, y Pecco se quedó sin mundial precisamente y por Martín eso. también perdía muchas carreras. Y el año pasado, ¿quién ganó el mundial? Al que le llamaban Mr. Segundo. Pues es que este año el Mr. Segundo ha sido Alex. Al final la regularidad te da también títulos. Así que sí, medio pasito por detrás, pero... Esa moto de Marc el domingo, desde mi punto de vista, no iba del todo perfecta, ¿no? Tenía unos pequeños movimientos, no entraba del todo bien. Confianza, le costó 4 o 5 veces ¿Qué enganchar pasa, Marc? el Corriendo en dispositivo casa, de salida. que él no afloja, da igual. Si la moto no está en su sitio, él no va a acabar atrás, lo va a intentar. Y desde mi punto de vista, pues falta exceso de confianza, ¿no? En esa curva 8 entró y se fue al suelo, ¿no? La diferencia con Marc, porque ahora sí, ya hablamos de Marc en este caso, para mí fue que si hubiera salido como en la sprint primero, no lo hubieran visto, Sí. en mi opinión, simplemente, pero ya de entrada tuvo que pelearse con una situación que le distorsionó su estrategia, que es la cómoda, la que te permite concentrarte y ejecutar tu plan, y es que empezaron, ahora te entro por aquí, ahora te entro por allá, con la pelea esta que hemos comentado de la primera vuelta, con Pecco muy peleón, y, esa es solo mi opinión, le metió precisamente hachazo a Pecco en la curva 8, donde Marc era espectacularmente rápido y se encontraba a gusto, pero seguramente luego, cuando la devolvió y estaba a una cierta distancia, si te fijas en las imágenes, Ramón en telemetría lo vería mejor, pero ahí entró mínimo 5 o 7 kilómetros por hora más rápido, entró muy fuerte y ahí simplemente la perdió. ¿Abuso de confianza en esa curva? Es posible, no lo sé. Sí, es que normalmente es esto, si entras más rápido es porque te la crees. Porque Vale. si tienes dudas dirás, uy, ya esperaré a la próxima. ¿Qué ha Si entras cambiado de más Marc rápido porque Márquez dices, del año pasado a este voy. o de otras temporadas a este? Que él siempre probaba los límites en entrenos. Ahora ya lo ha dicho él, que no lo digo El yo. domingo. Sí. Lo está encontrando el domingo, pero el domingo es mal día para probarlo. En todo caso, la diferencia la ha hecho que Alex lo ha probado el viernes y Marc no. Marc, para mí la caída de Austin es diferente. Era de relajación un poco. Y esta fue de querer arreglar una situación que se le había complicado, que se estaba yendo Quartararo, que no podía con Pecco y dijo, espérate que me pongo. También la pista, si te salías un poco de la trazada perfecta, patinaba un poco. Ahí entró fuertísimo. Entró fuertísimo, pero a veces entras fuerte, pero Marc hemos visto salvadas. Y luego el efecto salvadas que dijo anteriormente él, de que levantar la también moto, pero aquí de la no aspiración, pudo ser, ahí ¿no? entró Abela. Sí. Abela es una expresión muy italiana, que es cuando entras, frenas y al soltar freno hay un momento que no estás ni con gas ni con freno. Y en ese momento es el peligroso, es el que
pierdes el delantero. Yo creo que ahí entró, que ya está empezando a soltar freno para empezar a cruzar con el gas y entró muy rápido. Pero bueno, son errores que él ya analizará y ya tendrá claro. Pero son los errores que están abriendo la puerta a que veamos espectáculo, ¿eh? Porque solo cuando Marc ha cometido un error hemos visto algo diferente. Si no, ya sabemos el guión. Sí, parece que Marc o gana o termina al suelo, ¿no? Que Marc nos da el No hay término espectáculo, medio. en un Nada. sentido o en el otro. Sí, nos sí, da o sea, Marc, es así. estamos hablando desde el principio de temporada de esta superioridad o de este control que tienen algunas carreras que le permite gestionar, como cuando lo de las presiones, y al final está ahora pues segundo detrás de su hermano, justo por un puntito, pero que es verdad que con estos errores pues está llevando a ese puntito de igualdad. ¿Os parece bien que escuchemos lo que dijo Marc después de la carrera? Ahí lo tenéis. Es lo único que me saca una sonrisa hoy en la cara, sobre todo, bueno, que me dibuja una sonrisa en la cara porque se lo merece. Alex se merece, ha perseguido mucho esta victoria, ha quedado muchos segundos este año, pero sabía que era uno de sus objetivos en su carrera deportiva, conseguir una victoria en MotoGP. Ya podrá decir siempre que ha ganado una carrera en MotoGP y, ¿por qué no? Bueno, está líder de campeonato, luchar un título hasta el final. Sí, bueno, hay que entender el porqué de las caídas. Es el año de mi carrera deportiva que me estoy cayendo menos, pero justo 2 domingos. Es ahí donde tenemos que trabajar. Tengo que estudiar el porqué de la caída de Austin. Lo entendí, hoy ha sido un poquito más extraña porque simplemente quería dejar pasar vueltas, como he hecho la mayoría de carreras a esa primera mitad, pero al dejar el freno se me ha cerrado delante. Recuerdo que el año pasado Pecco se cayó bastantes veces así que quiero entender un poquito, pero ser autocrítico, no puedo cometer estos errores si quiero luchar por este mundial, porque por mucha velocidad que tenga, toca administrar esos domingos, que es cuando más puntos se saca. Pues ya lo habéis escuchado, él poniendo mucho énfasis en la victoria que consiguió su hermano. Y bueno, ¿cómo habéis visto la explicación de la caída? También es verdad que yo creo que no es el fin del mundo, ¿no? Esto no quita ese punto de dominio y de control que está teniendo este año. Y de la misma manera que la carrera de Austin, bueno, para él evidentemente fue un jarro de agua fría, pero entra dentro de lo que puede pasar en una temporada de 44 carreras, pues también en este caso, ¿no? Para porque un piloto, lo estaba abordando hasta el momento. Lo peor que te puede pasar es no entender la caída, ¿no? Tú tiras y dices, ¿por qué me he caído? Si lo he hecho bien, todo bien, ¿no? Entonces, ahí hay que darle muchas vueltas y mirar la telemetría y estas motos de hoy en día, pues con el efecto suelo, con estos neumáticos que a veces el sábado van muy bien y el domingo a veces puedes encontrar algo que no vaya tan bien y dan fastidio. Da fastidio porque Marc estaba fastidiado porque por lo que he visto él decía que lo ha hecho todo bien y se ha caído, ¿no? Da la impresión que ha entrado un poco, quizá un pelín más, con un poco más de speed, ¿no? Más de velocidad, pero es frustrante, ¿no? Cuando te caes y no sabes por qué. Sí, pero la telemetría yo creo que es en lo que más ayuda, ¿eh? Porque a veces tú dices, es que lo he hecho todo igual, sí, pero es que la telemetría, por suerte o por desgracia, no sé muy bien por qué, es más exacta que el piloto aún. Y tú dices, lo has hecho todo casi igual, pero cuando hay una caída, en la telemetría tú la encuentras. Lo que puede ser que sea insignificante, pero está. O sea, tú alguna cosa encuentras siempre de decir, te has caído por esto. Y el piloto que te dice muchas veces, hostia, por esta tontería no será. No, he hecho lo mismo. Pues mira, es que esta tontería te ha hecho pasar el límite. Se cayó en la 8, yo creo que estaba preparando ya la 9. No, pero seguro... Entrar más fuerte. Él dice en las declaraciones, he entrado igual, se me ha cerrado delante, tengo que verlo. Cuando vea la telemetría, seguro que su telemétrico le dirá, mira, te has caído por esto. Luego lo acepte o no, que diga, no, con esto no es, que a veces me ha pasado, que te digan, no, esta diferencia no es suficiente para caerme. Bueno, sí, pues en la vuelta antes no te has caído y en esta sí, debe ser que sí que es suficiente, aunque a veces es una tontería, pero dices, no, es que aquí es que tenía la horquilla 1 milímetro más baja, claro, pero una horquilla de 150, 1 milímetro, ¿qué es? No es nada. Nada, pero suficiente. Pero me ha recordado, más allá de los detalles técnicos, me ha recordado mucho a lo que dijo Martín el año pasado, a lo que dijo Pecco en alguna ocasión también el año pasado, y eran caídas parecidas de tren delantero y que luego el telemétrico le diría al día siguiente o a la semana siguiente o cuando fuera. Pero en las entrevistas de después decían, no entiendo, y pasaba con la Ducati.
la máquina perfecta, la máquina de Gigi, por lo menos en los titulares, Es ¿no? tan perfecta que no sube. Cuando se mueve es que está en el suelo. Ya no Sí. vemos esas derrapadas, ya no vemos Alex- esos wheelies, Alex ya no vemos dijo- nada. Es que está tan quieta la moto que yo he hecho un poco en falta. Un poco esos curioso movimientos, ¿no? que precisamente Alex ¿Qué es lo dijo que estaba buscando? que El- buscaba el límite y no le daba el límite en la Cuando se moto. O sea, cayó, quería buscaba quería eso. llevarla y, No y- avisa, y no se le, y no le llama avisaba. el no avisa. Decía que iba como muy, bueno, Bueno, tú como lo sabes, muy el Jerez fácil. va con settings un poco más duros, ¿no? En las horquillas, un poco más quietas. No sé. Sí, no, es un circuito que tiene poca Peculiar. velocidad, tiene muy poca velocidad, con lo cual tiene cosas diferentes de otros circuitos. Una, por ejemplo, es el cambio, la relación de cambio es una relación corta, porque no tienes velocidad. Relación corta significa más potencia abajo, y más potencia abajo significa más control de tracción, porque el neumático es el mismo. Y si le das más potencia, pues el neumático se va. Y al final, ¿qué pasa? Que el problema de todos los controles y todas las cosas que evitan esto, que las motos se mueven y estas cosas, actúan sobre el trasero. Sobre el delantero no hay nada que hacer. Sobre el delantero no hay control de tracción y no hay nada. Allí solo hay el peso de la moto y las fuerzas, la descomposición de fuerzas, y ya está. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes todo el sistema de suspensiones y de aerodinámicas y de todo, que te camuflan mucho el límite del neumático, entonces es o no, estás al límite o no estás, pero la moto no te permite sentir que estás al límite. Y este es uno de los problemas. Y vemos, por ejemplo, que hay pocos high side. ¿Por qué? Pues hay alguno, pero hay muy pocos, porque los controles te lo evitan, pero las caídas delanteras aún no hay forma de evitarlas. ¿Y qué pasa? Con todos aerodinámica, alerones y downforce y cosas, estás creando, lo hemos dicho muchas veces, fuerzas artificiales que si desaparecen, ¿por qué? Porque tienes cualquier cosa diferente en la moto, esto es instantáneo. Y entonces ya si estás tan al límite del agarre del neumático que por un momento, por lo que sea, lo descargas un poco porque el downforce te cambia por algo, pues en ese momento ya pasas este límite. Y ahí está. Y Ayer- cada vez veremos más caídas de delante. Siguiendo con Marc, ayer me acordé de ti, porque cuando se cayó hay que A ver. reconocer Cuidado. que si analizas la carrera, con el carenado medio colgando, habiéndose caído a mínimo Ya. que 150, Sí, sí. se levanta, sale y ya te digo yo que las últimas 5, 6, 7 vueltas era prácticamente el más rápido en pista. Más del rápido, más siete. rápido. O sea, cuidado. Y pensé, la teoría de reglamento de Ramón, que el que se cae no puede retal, nos hubiera privado, en ese caso, de 3 puntitos, porque acabó adelantando a gente en una remontada bastante impresionante para cómo estaba la moto Ahora que también. hablas de reglamento, 2027, cambian reglamento. No, me Esperemos- refiero a No, que... no, pero aprovechando, espero Ramón que estas dice que- motos, menos aerodinámica... No, pero yo me he cambia leído un el poco reglamento. también Bueno, esto. falta la letra pequeña, pero yo he visto el reglamento Pirelli. 2027 y cambia muy poco. Muy poco. Muy No, poco. espera, esta semana va a cilindrada. salir, ya os aviso, lo de las novedades en cuanto a si se produce una situación similar a la de Austin, con los cambios de neumáticos en parrilla o cambio de moto. Que van a intentar se va a cambiar, simplificar. sí, pero- ¿no? Exacto. Doble long lap, en principio era el... Pero estos son procedimientos, pero en cuanto al reglamento técnico, que No, será... yo me refería, ya sabes, aquí, Sí, sí. a que si te caes no vuelves a pista. Pues Que mira, yo echo de menos a No, una no, derrapada, no, del otro una día. derrapada Marc, guapa. y le algo- hubieras no, quitado 3 puntos. No, es que yo esto lo he dicho siempre y claro, y mis pilotos se han puesto, hombre, no digas esto que nos puede perjudicar. Ya lo sé que te puede perjudicar, pero yo me pongo en plan purista. No, que sí, que plan sí. purista. Claro, a mí, que tú vayas a la primera carrera de cada gran premio y te venga un señor ahí y te mida la moto y te mire todo y te mire si los estribos tienen canto las vivo y todas, presiones y todo. y todas estas cosas, y luego cuando te has caído esto ya no vale, Bueno, que se ahorren lo de venir el primer día a mirarte la moto y harás con la moto que quieras. Alex Márquez sin alerón. Ahí estaba. Aquí Marc Márquez con Sí. todo el lateral y todo el aero que tenía roto. Todo esto Girando está- en tiempos de récord. Todo eso está perfecto, pero tú, viendo la moto de Marc con el carenado roto y lo que hay ahí debajo, o sea, se rompió solo el carenado, es casi un milagro. Lo no normal entiendo cómo. es que algo Ni un más, semimanillar. no, y hay cosas de electrónica. O sea, hay una Cables cantidad de todos. cables. Y claro, ¿qué pasa? Lo que decimos, con todo control, si tú cortas un cable, bueno, ya ha pasado alguna vez. La moto se vuelve peligrosa. Es que más es un tema para mí de Yo los seguridad. cortaría a todos. Es un poco. Bueno, vale, sí. Entonces, si no hay, ya El no hay piloto problema. merma más, que el Sí, piloto vale. derrape. Entonces te puedes caer y continuar. Levante la Pero poco la rueda. el como problema antes, es que ¿no? ahora, con todo lo que hay, que son cosas que afectan a la seguridad,
Para mí, el concepto es que no es seguro que una moto que se ha caído vuelva a pista. Que espectáculo todo el que quieras, pero no es seguro. Bueno, pero dicho esto, hay una cosa que siempre hay que destacar. Marc Márquez, desde que lo conozco con 8 o 9 años en la Conti, si te acuerdas, siempre le he visto ir a buscar la moto cuando se cae. No todos los pilotos lo hacen. Y una vez más, los puntitos de ayer no fuera que al final de año le hagan falta. No lo creo. No es que va a buscar la moto, es que no la deja. Es que no la deja. No claro. la deja, se agarra. Va arrastrando. Correcto. Es un En mal la importante. 8. Pero es un detalle importante. No, no, claro. A la moto. Que hay gente que no lo hace. Importantísimo. sin decir nombres, ¿eh? Eso es mentalidad. Como dices, ni la suelta A mí y cuando me la decían pierde a siempre, por ella. deja la moto, porque me deja las manos. No me dejaba la moto y las manos pues estaban enganchadas al Pero eso es Sinaia. algo que hay que destacar. Y un me tío dejaba de las manos ahí por no 80 y dejar la algo y moto. que tantas veces campeón del mundo que no ha perdido esa esencia. ¿eh? También Ah, no, no. reglamentariamente hablando, para entender el concepto de las caídas, el reglamento casi te obliga a que si te has caído, intentar llegar al 75% de la carrera, porque igual hay una bandera Bandera roja, roja, y si hay claro. bandera roja y hay segunda Correcto. parte de carrera, Joder, Sí, sí. ahí puede aparecer y se puede salvar. Es lo que pasó en Austin, cuando cumplió el No, no, el 75% ya Algo se que fue les al pit dices a lane. tus pilotos siempre, caso de MotoGP lo has dicho muy bien, el 75%, en caso Moto2, Moto3, los 2/3, levantaros, porque si pasa algo y hay cualquier caída, cosa. tenemos tiempo de volver a salir, y eso es clave. Y Oye, y aquí dirección vio que de podía carrera rascar también, ¿eh? algún punto. En Austin al final dijo entré porque iba sin estribera y como claro, tenía sí. unos cuantos Pero es pilotos que ya era sí, inviable no poder puedes. ni Pero, siquiera Judith, que conseguir el tú has rodado puntito ahí del 15. en la 8, caerse en la 8, yo diría el 70% de los pilotos ya dan por hecho que no salgo. Ya, Primera bueno. porque hay la grava, segunda porque te caes a unos 150. Te caes en la pedrosa, en el angulito, sabes que la... Sí. Ya es caerse diferente. allí, es diferente. no, Ahí En te la tumbas, 13. casi te High tumbas side, más que si te haces un caes. high side, No, olvídate. ahí te entra la Pero risa, sí. delante, No, y con la MotoGP. Porque Ya. la diferencia del daño que se hace a una Moto 3 o una MotoGP cuando cae es importante. Y Ramón, te quería hacer una consulta porque es algo que han ido repitiendo muchos pilotos, sobre todo cuando ellos se acercan a la sala de prensa después de las sesiones, que es para facilitar un poco el trabajo de los periodistas. Todos comentaban, es que no tiene nada que ver las condiciones de la mañana a la tarde con el cambio de temperatura. Dice, tengo unos problemas, sobre todo hablaban muchos de ellos, recuerdo Aleix o Maverick, las KTM, las vibraciones, ¿no?, que de golpe tenían con esa pista mucho más caliente, ¿no? Que en carreras, si no me equivoco, rondó los 50 grados, 46, por ahí. Entonces, ¿cómo les afecta, ¿no?, todo esto? Sí, pero Sobre todo pensando, cuando tuvo la caída Alex Márquez, la segunda, la de la tarde, dije, ¡buah! Se ha perdido un tiempo en pista maravilloso porque la temperatura de la práctica es la que es similar, ¿no?, a la carrera, al sprint. Y digo, no tendrá esta información y ahora irá un poco más a ciegas. sí, depende un poco de los circuitos, pero siempre cambia el grip de estar frío, estar caliente. Lo que pasa que históricamente en los circuitos que están cerca del mar hay más cambios de condiciones, por un tema de humedad o por un tema de aire del mar o por lo que sea. Pero en los circuitos que están en el interior, si solo cambia la temperatura, es una historia. Si cambia la temperatura y además la humedad, que te afecta muchísimo al grip, casi más que la temperatura, entonces es otra historia. Por ejemplo, en los entrenos de invierno en Sepang, cuando se hacen los tiempos a las 9 de la mañana, la gente que iba a hacer tiempos, Nicky Hayden, el malogrado, era uno de los especialistas, y es el único sitio que vas a entrenos y a las 9 de la mañana está la gente en el semáforo esperando para salir. ¿Por qué? Porque de 9 a 10 es cuando vas a hacer los tiempos. Luego ya por la tarde, normalmente por la tarde te llueve, a partir de las 3 o las 4, y al mediodía te sube la demasiado humedad calor. y te sube la temperatura, y los tiempos normalmente los haces tú al final cuando tienes todo bien. En cambio en Sepang es a las 9 de la mañana salir, primera vuelta, hacer los tiempos y luego ya te dedicas a entrenar. Pero depende de muchas cosas, depende del tipo de asfalto, depende lo contamos el año pasado, del tema de la rugosidad física, del microgrip, del macrogrip. Son cosas que te afectan. Al final, cada asfalto es diferente y te tienes que adaptar. Lo que no puede hacer es el neumático, adaptarse a unas condiciones diferentes que te dependen de una cosa física, ya directamente de una cosa física como es el microgrip o el macrogrip que tiene el asfalto. Vale, es que por lo general todos destacaban que dices, es un cambio mucho más exagerado de lo que tenemos normalmente en otras pistas. Sí.
Y el propio Alex también lo ponía en valor. Decía, y cuando cae tanto el grip y tenemos condiciones así, dice, mi hermano sé que se adapta mejor, ¿no? Diciendo, por la mañana estamos mucho más apretados, pero por la tarde él puede hacer la diferencia por eso, ¿no? Por esa condición. Es lo mismo que cuando hay condiciones medio seco, medio mojado, que hay pilotos especialistas o que se adaptan mejor a las condiciones críticas. Y al final esto es una condición crítica, por otra causa que no es por agua, es por la pérdida de grip del asfalto, pero es una condición crítica y unos se adaptan mejor que otros. Y para cerrar con estos pilotos, ahora antes has comentado el tema de Alex, de los brazos. Recuerdo precisamente cuando vino a hacer esas declaraciones ahí en la sala de prensa, que iba con manga corta, dice, tengo el brazo del derecho medio dormido, dice, y el izquierdo estaba como si hubiera jugado al paintball y lo hubieran disparado todos en el brazo, hematomas. pero de las piedras, pero exagerado. Y además la camiseta le supuraba un poco de sangre. Las piedras eran un poco grandes. Se habrá Más hecho que grava, un yo creo que ahí no había grava, había piedras. Pero eran así, demasiado grandes. Todo destrozado. Y aquí, eso, con algo de sangre. Digo, madre mía, el tío. Pero bueno, la adrenalina también y la emoción. Cuando le vimos que tardaba tanto tiempo en volver del camión, algo tenía que tener porque es un tiempo, como decías, aprovechable. Es decir, es uno de los momentos para un piloto más importantes el viernes. Y tardó muchísimo tiempo, aprovechó los últimos minutos y los aprovechó bien. De hecho, a esa convocatoria llegó como una hora más tarde porque tuvo que pasar por el fisio antes y tal, porque estaba bastante fastidiado. ¿Os parece bien que vayamos a otro de los protagonistas, a Fabio Quartararo? Aire fresco. Por fin. Y es que además el sábado, saliendo desde la pole, con esa caída al principio nos quedamos sin saber qué podía hacer, ¿no? en carrera. Entonces había cierta incógnita de cara al domingo, pero a mí me sorprendió muy gratamente y verlo otra vez en el podio. El último fue en Indonesia 2023, puede ser, hace ya más de un año. O sea que fantástico, Fabio. Ole, ver una Yamaha ahí situada, ¿no? en las posiciones de cabeza. Pero esto es la importancia de los detalles de las cosas estas, porque están los tiempos tan justos que los detalles son muy importantes. Y al final no han cambiado la moto, o sea, no tenían nada nuevo para Jerez. Hoy tienen cosas nuevas para probar, pero allí no tenían nada nuevo. Lo que pasa es que todas estas cositas, si tienes la suerte que el circuito te ayuda y las sumas todas, y el tío es buenísimo, aquí esto sí que no hay que hablarlo, pero si sumas todos los detallitos, puede llegar. El único problema, lo que hemos visto hasta ahora, es que llegas un día. Les cuesta a las demás marcas que no sean Ducati mantenerse en esta posición. Hasta ahora el que ha dado señales más claras de que parece que puede luchar o acercarse es Maverick. Porque los demás, sí, Zarco ha hecho una buena carrera, Fabio ha hecho una buena carrera, pero Maverick ya lleva 2 allí. Y aquí viniendo de la Q1, con todos los problemas, yo creo que es el que está demostrando, aparte de las Ducatis, que puede estar allí más o menos constante. Bueno, 2 carreras ya llamamos constante, ya veremos la siguiente, claro, pero de momento es el único que ha estado 2 seguidas. En el programa anterior hablábamos precisamente de que gracias a resultados individuales de un piloto con una marca no Ducati, estaba Honda como segunda clasificada. ¿Quién está ahora como segunda en constructores? Yamaha. Es decir, que solo un piloto, en este caso en Yamaha o en Honda tal, está haciendo diferencias o está consiguiendo marcar y dejar ver algo. Evidentemente luego están los Ducati y ahí no hay nada que hacer. Verdad que bueno, es que afortunadamente solo puntúa la primera. Si puntuasen todas, entonces ya sería, pero lo que está claro es un que desastre absoluto. Saliéndonos de Quartararo, que él ha dicho que Jerez es uno de los circuitos donde realmente consigue algo más porque no hay mucho desgaste de neumático. Entonces me hubiera gustado, y de verdad que me quedé muy, muy frustrado por la caída de Quartararo, porque yo creo que Quartararo le hubiera plantado cara a Marc el sábado. Veremos, que estamos a las puertas de Francia. Es un easy, pero... Yo creo que va a surgir más, ojo. Fabio en Le Mans. Sí, es más stop and go. Stop and go, sí, bueno, más potencia. Pero Yamaha va muy bien en Le Mans. Históricamente es el mejor circuito para Yamaha. Yo creo el año pasado cayó. Que yo recuerdo es el único circuito donde Yamaha ha puesto los 3 primeros de los 3 del podium, 3 Yamahas.
No recuerdo otro circuito. Y Pero esto Ducati ya hace tiempo. dicen que tienen cosas en el cajón y que si hace falta sacarlas, se van a sacar. De momento Sí, pero van no, sobrados, uy, ¿eh? Sí, pero faltan Es carreras casi para la que les Copa haga Ducati, falta. ¿eh? De momento no les hace falta. Pero al sacar final nada. es muy la bien. leyenda Gigi esto Sí, también. sí. ¿eh? Lo de Yo creo Fabio que- ha sido pero- genial. no, pero esta es la leyenda de todas las Romper un fábricas. ¿eh? poco- O sea, o tú estás en problemas o nadie lo saca todo. Lo sacas No, cuando eso te es la obligan. leyenda de la competición. ¿Para qué vas a mostrar más Exacto. armas Sí, cuando sí. no te hace No, pero falta? además hay una especie de, como pasa con Adrian Newey en la Fórmula Sí. 1, que hay gente, en este caso en el departamento más importante del desarrollo, que ya le tienen miedo incluso antes de que aparezca realmente una novedad y ya cualquier cosa que haga. Mira, el otro día me recordaban lo de a Johan Cruyff, y que le decía, creo que era Resac, le decía, tú un día, eres ya leyenda, tú un día vente al entrenamiento con un balón de rugby, y di que vas a entrenar con el balón de rugby porque, por lo que sea, te lo inventas. Y como eres leyenda, la gente, o sea, el resto de Crearás equipos ya de una repente tendencia. van a empezar a entrenar todos con un balón de rugby sabiendo que no vale para nada, pero a veces tienen también ese halo y ahora Gigi es evidente que lo tiene y bien ganado y bien merecido. Pero veremos. Al final, el motor que iba a ser para la 25 no fue el de la 25 y dieron ese pasito conservador para Sí. conservar el del año pasado. ¿eh? O sea que- Pero esto pasa muchas veces en muchas fábricas. O sea, no siempre normalmente suelen hacer las fábricas cuando estás bien 4 versiones de motor, 4 upgrades, y no siempre el mejor, o el más potente es el mejor, porque al final una cosa es la potencia y otra cosa es lo que tú puedes usar esta potencia. Y no es el primer año, ya hace 2 años ya Ducati no usó la última versión de motor, que no significa que sea malo ni que es diferente. Lo que pasa que ahora que han hecho un híbrido y han usado el motor, la base de motor 25 con la termodinámica 24. Y esto es lo que llevan porque al final no va tan mal, por lo que se ve. Oye, y hablando de motores, que no lo hemos comentado, pero uniéndolo con Fabio Quartararo, el V4 de Yamaha. Sí, Que pero ya lo hemos escuchado, sí, la temporada que viene. Ya le preguntábamos a Alex y nos dijo que Yamaha y Augusto, y nos dijo que no lo iban a sacar ni siquiera en Jerez y a saber cuándo iba a ir. Igual bueno, hay Tesirta también en Aragón, veremos si llega pero- entonces. Pero Quartararo dijo que 2025 sí. O sea que 2025 tiene que pasar sí o sí Yamaha por 2026. V4. 2026, el año que viene. Bueno, Dependerá de las todo prestaciones, esto, claro. todos los pilotos. Igual, si el V4 tal cuando lleguen a fines de temporada es mejor que el que tienen Claro. ahora, irán con este. Si no, Sí, no. claro. O sea, aquí no hay duda. Es lo Por mismo el que- momento, lo que han visto no está mal. No, Pero claro, todavía no tienen un chasis hecho, es el chasis de... Exacto. Por el tiene que momento hacerle lo que todo. han visto es que no se rompe. No han visto nada más. Pues no está mal. No, se es que rompe. los motores, Paso. los motores primero se hacen que duren y luego los vas a apurar, a ajustar para que corran. Ahora lo que menos les preocupa es que corra más o menos que el 4 en línea. Esto ahora no les preocupa absolutamente para nada. Ahora es probar esto, probar. De todas formas, el motor está bastante verde aún. No ha tenido problemas, que esto ya es importante. Pero lo han probado muy poco, ¿eh? Sí, muy poco. Solo una vez el Sepang. otro día. No, Valencia. Y en Valencia, ¿no? En Sepang Estuvo, primero se probó, lo probó Dobby y luego ya en Valencia. estuvo Rins y Augusto. Valencia se ha hecho 2 tandas con este motor. Pero bueno, a mí yo me quedo con esto, más allá de que salga o no, que Yamaha, y lo vimos el año pasado, se está moviendo. O sea, Sí, que no, lo esto quiere es hacer. evidente. Bueno, Está, Esto es evidente. ¿Cuánto hace que los pilotos piden un motor V4? Siempre en línea. siempre No, en línea. no, los pilotos piden el motor que corra Más más. potencia. Sí, más sí, potencia. sí, pero No esto- podemos Los que sacar más ganaban no lo potencia pedían. con Sí, línea, no, cuatro sí. líneas, ¿no? No, esto es lo mismo que la Ducati, que el motor, la termodinámica del 25. Al final, los pilotos casi siempre cuando les traen un motor nuevo más potente, de entrada no les gusta. Porque más potente significa casi siempre que es un poco más agresivo. Entonces al final te acostumbras y al final se acostumbran y van. Pero sobre todo, por ejemplo, Jorge, que era un tío necesitaba la moto totalmente estable, pasó por curva. Siempre que había un update de motor, de entrada no le gustaba. Porque decía, hostia, esto es más agresivo. Esto, lo que hago yo de Pierdo jugar potencia. con el gas ahí toda la curva y por toda la curva medio gas. Y Me luego ahora- dispara. Una más. más. me más. dispara, claro. Al final, si tú tienes una potencia cero y una potencia aquí, en algún punto tienes que disparar. O lo harás abajo, lo harás en medio, lo harás arriba, pero en algún punto tienes que acelerar más, tienes que darle más entrada de potencia.
Entonces, este es un problema, y el problema para Yamaha es que no estaban acostumbrados a hacer, bueno, V4, 4 tiempos no habían hecho nunca, solo habían hecho V4 2 tiempos, y no es decir voy a evolucionar el motor, es que tienen que empezar de cero, tienen que empezar a hacer un motor primero que no se rompa, luego un motor que tenga posibilidades de ir, y cuando tengan ese motor y bien hecho, luego tienes que hacer un chasis para este motor, porque si empiezas a hacer el chasis ahora con un motor que no corre, porque el motor ahora no corre, el V4 de Yamaha ahora no corre, si tú empiezas a hacer este chasis, cuando tengas el motor que corre, el chasis dirá, hostia, ya no puedo, ya no lo aguanta. Con lo cual es todo un proceso muy largo, Y no muy descartéis largo, muy largo. que si por lo que dice Ramón no hay una evolución que llegue a un momento de cruce que vaya No. mejor, que el línea se quede. Sí, sí, La historia, eso puede Honda hizo la NR 504 tiempos de pistones ovalados que nunca llegó a ser, y acabaron teniendo que hacer la 502 Sí. tiempos 3 cilindros en la NS, y se quedó la NR pues Pero de todo esto en me quedo proyecto. con que el año pasado en Austin se confirmó la renovación de Quartararo por un montón de... Bueno, no se dijo la pasta, pero Sí, todos entendemos mucho. que Una había buena mucho dinero Bueno, encima de la mesa. que ayer justificó. Y claro, es que hubo muchas críticas entonces diciendo, buah, Quartararo prefiere estar en Yamaha, una moto perdedora, sin proyecto y cobrando mucho dinero. Eso se dijo. Y no eran aficionados. Yo lo leí en es medios real. bastante Y es- serios, y es real. internacionales. Bueno, es Sí, su, pero- su elección, ¿eh? Pero, bueno, sí. él vio algo también, con, yo qué sé, Claro, la salida de Lynn estabilidad, Jarvis y todo lo que promesas ha pasado dentro de Yamaha. ¿no? tipo, haremos una moto nueva, eso es lo que Pues, vale. pues en ello están y consiguió la pole, Sí, sí. viene de ser tercero en Qatar. Oye, Sí, no, pero yo estoy hablando con Fabio y el tío dijo, no, o sea, los tíos me han prometido y me lo creo, y lo están haciendo, la verdad es que lo están haciendo. Ahora, yo para el 2026, quizás sí, quizás no, dependerá de cómo vaya. 2027 con el reglamento nuevo sí, porque ya la idea suya es no hacer un motor 4 líneas 850, o sea, ni hacerlo. O sea que 2027, ya te digo yo, que será con el 4 cilindros, porque aparte los demás vendrán, tienen una buena base, pero también estarán con un motor, entre comillas, nuevo. Vale, entonces ahí tú puedes jugar a otras cosas. Ahora, el 2026, pues puede ser que sí, puede ser que no. De momento, ya te digo, lo que están contentos es que poner un motor en pista y que no te dé problemas, ya es el primer paso, porque si, claro, si lo pones ahí y dices, hostia, no se puede conducir, o se rompe, o tiene problemas, entonces ya te vuelves para atrás. De momento, solo van para adelante, que esto es bueno. Vamos a escuchar lo que dijo Fabio, si os parece bien, y cerramos Perfecto. el bloque Yamaha. Sí, más que también el podium de hoy, es todo el fin de semana que hemos conseguido ir a la pole position, después luchar una vuelta y media en la sprint, estar delante hoy, liderar un poco, así que muy contento, y la verdad que estoy contento por mí, pero también por mi familia, por todo el equipo que está trabajando muchísimo. No tenía nada de margen, toda la carrera lo he dado al 100%, y Alex tenía algo más. En términos de ritmo, he visto cómo ha pasado a Pecco, cómo ha pasado a mí. Tenía un feeling muy bueno y se ve cómo está conduciendo ahora, y estoy contento por él, porque siempre hablamos de Marc, pero Alex ha dado un salto muy alto este año y realmente está yendo muy rápido. Pues una vez escuchado a Fabio Quartararo, nos vamos con Maverick Viñales, también nombre propio de este fin de semana, porque en la sprint sí que es verdad que la séptima posición igual así no suena demasiado importante, pero fue el primero no Ducati, que ya tiene mérito, y después ayer pues estuvo en esa cuarta posición. ¿Qué me decís, no? La primera KTM, y además lleva ya, después de la última carrera, siendo por segundo Gran Premio consecutivo el mejor en toda la fábrica. Sí, es verdad que a Maverick le gusta mucho Jerez. Es de los pilotos que va muy rápido en Jerez. Y por un momento pensé que iba a pillar a Pecco, ¿no? Estaba enganchado, hizo una gran carrera. Pero obviamente, pues al final yo creo que la KTM no es la Ducati. Él dice que le cuesta un poco más de girar en curva, que la Ducati gira mucho mejor. Pero hizo un carrerón, está en un buen camino. Y primera KTM, ¿no? En un equipo Tech 3, un equipo satélite. Yo creo que esto les hace un poco de daño al equipo oficial también, ¿no? No, seguro. Que ve que el equipo satélite está ahí con Maverick siendo el mejor piloto KTM. Sí, el contraste, ¿no? De principio de temporada a Sí, sí. ahora verlo ahí. Pero Maverick tiene una cosa, tiene una ventaja sobre los demás de KTM,
que es un problema mental. O sea, es el tío más ilusionado, el tío que más positivo con lo que están haciendo, que tú miras resultados y dices, ostras, tampoco es que estés para tirar cohetes, pero es el tío más positivo que igual luego le pasa, porque, bueno, Ricard, que lo conoce un poco, yo también. No, pero ahora es otro Maverick, no tiene nada que ver. Sí, no, pero él está en ese momento, ya te digo, de los pilotos KTM, el más positivo, pero con diferencia. Hay Está encantado con lo que le han prometido, con lo que están haciendo, con lo que van. Está positivo. Y viniendo de un inicio de temporada fatal, que se peleaba con Chantra, si os acordáis, la verdad es que ha mantenido esa motivación que dice Ramón. Pero luego hay un tema que a mí me suena, o me viene en mente, que me suena también a Aprilia, que es que en KTM dicen que no hay una moto igual, que cada uno está haciendo su camino. Entonces yo me fui a Jerez, que desde fuera no ves nada, ¿no? La única diferencia que vi mirándome las 4 KTMs, era que Maverick está llevando en una moto los 2 escapes con salida larga y en una lleva uno de ellos corto. Pocas cosas más vi desde fuera, insisto, en aero y en nada. Entonces, bueno, ¿qué caminos son esos que hacen que una moto vaya tan diferente como dicen? No lo sé, ni lo sabremos, pero lo que sí sé es que él ha estado muy en su línea de hacer su moto, de entenderla, de trabajarla, y lleva 2 carreras buenas. Evidentemente en una, como le quitaron los puntos por presión, sigue en el campeonato por detrás, pero ya llevamos 2 carreras que está siendo la mejor KTM. Y claro, esto estimula. Ha dicho otra frase que también, que todo el equipo, toda la fábrica está volcada. O sea, parece un poco que el piloto estrella estandarte, estoy haciendo mi traducción, ya no lo es tanto porque ahora se está repartiendo más y Mac, quizá por experiencia, está aportando más a nivel de evolución y de trabajo o de puesta a punto que otros. Y de alguna manera ha cogido el rol ahora de piloto fuerte. También Binder estuvo bien, ¿eh? No quiero decir que no. Sí, metieron 3 KTM, ¿no? En las 7 mejores posiciones. También Acosta rodó no fuerte. estuvo tan lejos tampoco. No, que rodó fuerte. Pero en MotoGP hay un problema. Si no sales en las 2, máximo 3 primeras líneas, como van a la 10ª, a ver cómo lo haces para adelantar y hacer grandes remontadas. Es muy complicado. Y más en un circuito como Jerez. Que es pequeño para la MotoGP, ¿eh? La verdad es que Mac en ese sentido está bien. Y ahora viene un circuito que os recuerdo, en 2011 fue su primer gran premio, donde ganó en 125 a Nico Terol en la última curva. Viene con estímulo, viene motivado, y vamos a ver si confirma esta situación que le estamos viendo ahora mismo. Sí, dentro de los pilotos de KTM sí que vemos que Bastianini todavía sigue un poquito más rezagado, pero es verdad que el cambio de Maverick ha sido sustancial. Y Pedro decía que al final mi tiempo por vuelta ha sido muy parecido al de Binder, al de Maverick, pero sobre todo he fallado al principio. Una cosa es por la salida, la posición, evidentemente salir atrás ya te lo complica todo. Dice, pero tengo un poco más de problemas de grip al principio de carrera. Después de la mitad estaba rodando idéntico, ¿no? al resto, y ahí es cuando ya ha perdido muchísima comba. Pero bueno, una 7ª plaza, pero creo que es súper bueno para KTM, que estaba allí Dani Pedrosa y que estará en los test hoy, que es una pieza importante. Veremos qué prueban, ¿no? En KTM y si realmente hay una mejora de cara a los próximos grandes premios. Esta es la gran duda, tal como está la fábrica, ¿qué probarán? ¿Qué van a traer? Lo dijo Pedro, o que era el día más importante de la temporada, sí. el lunes después de Jerez. Para mucha gente, el lunes después de Jerez es el día más importante. Pero yo creo además decía para ver si realmente se cumplían las promesas de fábrica, de todo lo que había traído. Esto ya es un tema interno, o sea, para mí, que no sabremos. Las palabras iban por ahí. Es que el problema de KTM ahora ya no es la pieza que traigan hoy a los entrenos o no. El problema de KTM es que todavía no está resuelta la ecuación de la que tienen montada. Todavía no hay un inversor que vaya a asegurar la continuidad, y este proyecto, el empresarial, hablo, no está ni mucho menos resuelto. En mayo se aclara. Pero a día de hoy todavía no. Y hay recortes que se notan. Es decir, lo normal en el Gran Premio de España es que hubiera habido un piloto wildcard. Eso habría sido lo normal. Y luego hay un detalle que es político, pero el nuevo gestor, que ya no es Stefan Pirer, del proyecto empresarial de este grupo de KTM y tal, es de los que menos está por la labor, según la información que a mí me llega, de mantener la competición. Y lo están convenciendo que la competición es el escaparate que KTM tiene
para vender motos, pero claro, se ve que su respuesta fue, ya, pero eso sería si ganáramos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuidado, que el proyecto de KTM no está ni mucho menos asegurado para más allá del 26. O sea, es así la situación ahora mismo. Ostras, pero de KTM es complicado. Al final hay otras fábricas, no sé, por ejemplo, Yamaha, Kawasaki, que tienen muchos, son grandes corporaciones con muchos frentes abiertos, pero KTM, al final su ADN es la competición. Bueno, pero quien ha Entonces, venido quitarle ahora esa parte... tiene una perspectiva absolutamente económica, empresarial, de tanto se vende, tanto se gasta, sí. tanto se invierte, y la competición es un coste muy elevado, que Y evidentemente el lema es Ready to Red Bull Race, es ayuda todo muy mucho, enfocado a pero las carreras. y Judith, y cuidado que Aprilia no está en esa situación de KTM, ni mucho menos, pero cuidado con el grupo Piaggio también, en las grandes inversiones que comportan MotoGP, tampoco están para tirar cohetes, y espero equivocarme, pero no tienen tampoco un futuro tan garantizado a nivel de estos gastos de competición, ¿eh? Lo veremos, pero sería un mazazo, pero como comentas, al final es la actitud de Maverick, para mí es súper destacable. Sí. Siempre que va a hacer las declaraciones, el tío está motivadísimo, y esto es justo lo contrario a la actitud o la sensación que transmite ahora mismo Pedro, ¿no? De cierto desespero que además no lo oculta. No sé, Maverick, yo espero que mantenga la situación esta todo el año. Porque La regularidad, ¿no? Sí, porque es un piloto un poco de altibajos, pero yo creo que si él se siente motivado y valorado y la moto le va más o menos bien, es un piloto para estar, un pilotazo. O sea, es un piloto para estar ahí delante. Lo que pasa que hasta ahora ha tenido muchos altibajos, problemas con fábricas y cosas, pero mientras su actitud sea positiva, mientras él se crea lo que le están diciendo, lo que están haciendo, se mantendrá allí y estará y hará carreras buenísimas, seguro. No he visto a un piloto más optimista sabiendo que iba a recibir una sanción de 16 segundos, porque le vimos en la rueda de prensa, era evidente que... o sea, Ahora ya me da igual, ¿no? sí, no sé, por todo, pero estaba muy optimista realmente. Incluso el sábado falló en la elección del neumático, Sí. en la Spring, ya lo comentasteis, y sin embargo, pues no decayó, y el domingo lo intentó, y en Jerez ha repetido. Yo no las tenía todas conmigo, porque el año pasado con Aprilia vimos que hizo Austin... Bueno, Portugal y Austin. Sí. Portugal se le rompió la moto en la última vuelta, pero hizo como dos carreras. Un momento, un chispazo, una luz, y luego, Sí, durante sí. toda la temporada, él nos lo dijo luego. También eso significó un poco su salida de Aprilia, ¿no? Ver que por qué no hemos conseguido repetir lo que hicimos. Aprilia, lo que dice ese Ricard, momento. tiene un poco el problema, no sé si es el mismo de KTM ahora, pero es un problema al final, es un problema económico, un problema de inversión. O sea, la Aprilia con los equipos satélites están pasando material de un equipo al otro, y aunque sea un equipo satélite, si el material que te llega es material que viene del equipo oficial que está pasado de kilómetros, mentalmente Ya. ya vas mal, y es el problema. Y en cambio ahora KTM, de entrada, como tiene las 4 motos iguales, en principio cada uno tiene que hacerse su puesta a punto y tiene que elegir dentro de las cosas que le dan lo suyo, que esto al final es hacer tu moto. O sea, nadie hace una moto nueva. Y Maverick es el piloto que si lo que él prueba le va, esto le da una motivación brutal. Pero brutal. Si el tío le pruebas algo y le va bien, esto le da, pero vamos, lo dispara. En cambio, al revés también. Si pruebas algo, le traes cosas nuevas, que es un poco lo que le pasó en la última época de Yamaha. Es decir, no hay nada que vaya mejor. Y toda la situación luego se le complica. Es un poco lo que comentaba también Mir de Honda el año pasado. Es decir, van trayendo muchas cosas, pero nada va mejor. Entonces, para un piloto que veas que o tengas la sensación de que la fábrica no es capaz, no es que no haga, es que no es capaz de hacer, esto mentalmente es frustrante. Es pensar, no llegaremos porque lo intentan y no saben. Claro, y entonces esto a un piloto dile, no, sí, ya lo harán bien, ya dirá, ya, pero yo voy haciendo el 18 y cayéndome cada día, y cuéntame lo que quieras. Al hilo de las fábricas, lo que comentabas de Aprilia, esta semana le hemos preguntado por Jorge Martín, que nos alegramos de que haya vuelto. Sí. Bueno, ahí está Lorenzo Savadori sustituyéndole, pero Aprilia, viendo que KTM tiene a Dani Pedrosa y a Pol Espargaro, que son pilotos que están ahí, que Honda ya ha apostado por Aleix,
bueno, Ducati tiene a Pirro, no lo puede utilizarlo por concesiones, pero ahí está, que Aprilia tenga a un piloto como Lorenzo Savadori y que le hemos preguntado, oye, ¿va a haber alguna opción de otro piloto? Y que digan que no, tajantemente. Igual están diciendo que no y por otro lado están buscando, ¿eh? Eso no lo sé. Pero ahí se nota que Aprilia de repente no tenía un plan B. ¿Qué pasaba si nos quedamos sin un piloto titular? Bueno, el plan B era Lorenzo, pero no pensaban que iba a estar tanto tiempo sustituyéndolo y eso significa, pues, yo qué sé, lo que pasa es que resultados. Aprilia va a caer a la concesión D a mitad de temporada, lo cual va a ser bueno para Jorge porque va a poder hacer más test. Pero Aprilia es una marca que ahora va a estar en la parte baja. Está cayendo. De todo el Japón no lo hace mal, ¿eh? Ogura. Hay Ogura. No. Fue el primer piloto Aprilia. Muy bien. O sea que Bueno, la revolución. Moto va. Oye, la revolución de los equipos satélite. O sea, en Ducati el primer piloto es satélite. En Aprilia el primer piloto es satélite. En Yamaha por la posición de Quartararo, pero hasta la semana pasada era Miller. En KTM porque a Maverick le sancionaron, si no sería Maverick. Los equipos satélite ahora están en un buen momento. El problema es que sustituir a un piloto por un piloto que no sea un probador es caro, cuesta dinero, porque primero tienes que adaptarle la moto a sus cosas y todos estos son materiales nuevos, luego te cobrará un sueldo y luego, si quiere hacerlo bien y empieza a hacerlo bien, tendrás que dedicarte a un equipo a trabajar para él. Y cualquier cosa que cambies, cualquier cambio es caro. Y al final es la forma quizás deportivamente menos ilusionante mantener a Savadori, pero que económicamente es la más barata, esto seguro. Claro, pero luego en las apuestas económicas también están los resultados. Sí, pero aquí cuando eres un grupo, y hay un grupo, bueno, nos acordamos de Suzuki, llegó un señor de arriba que no era ni del mundo del motor y dijo, esto fuera que esto se hace que estorbar. Y, oye, hay penalización, pues muy bien, pagamos la penalización, pero nos vamos. Y es un poco lo que comentaba Ricard de KTM. Si llega un señor que dice, no, es que las motos no nos interesan, no, MotoGP. Es un financiero. Sí, claro. No le interesa igual, la competición. Sí, pero es que igual la competición sin un mundo financiero no funciona. Y entonces, yo digo lo que me llega. No, pero que lo que va bien, digamos, es el equilibrio. Que digas, vale, yo voy a... No lo que era... Sí, el marketing... No lo que era Stefan Pirer y quizás tampoco lo que es este señor, un poco en medio, de decir, vamos a aprovechar esto. Lo que pasa que... Tienes razón, si no hay resultados, y aparte de la publicidad, siempre es la misma historia, es convencer a alguien. La publicidad, Ramón, tiene que ser buena, porque si es publicidad negativa, porque las KTM o la moto que sea está detrás, esa sí que no interesa. Pero yo te hablo de publicidad en cuanto a inversión. Esto cuando estaba en equipos satélites, claro, te lo decían. El buen comercial es el que convence al Consejo de Administración de que ha vendido 1000 cigarrillos porque ha puesto un letrero en la moto. Pero nadie sabe lo que hubiese pasado si no lo hubiese puesto. Entonces tienes que tener el tío... Eso no aparece en los Excel. Tienes que tener el tío que convenza de que esto es bueno. Y aquí tiene que haber alguien que convenza a este señor de que la competición es buena. Y ya está, y aquí está el tema. Con números no lo podrás hacer. En Honda, por ejemplo, la moto que más se vende en el mercado son las motos japonesas. Se siguen vendiendo Hondas, ¿no? A pesar de los últimos años. En MotoGP, ¿qué está ganando? Ducati no es la moto que más vende. Porque tiene un mercado diferente, pero no se traduce a gano MotoGP, voy a vender más motos en el mercado. Es que esto es muy complicado. Es muy complicado. Tú te miras la moto más barata, la más cutre de Ducati y la más cara de Honda y están allí. Es un mercado diferente. Cada uno apuesta por su mercado. Cuidado, y a las marcas japonesas, tú sabes, tú les quitas el sudeste asiático, tú les quitas Tailandia, Indonesia, China y las ventas en Europa, con eso no mantienen MotoGP ni locos. No. Vamos, pero ni locos. Cambiando un momento o volviendo atrás, un poco, ¿eh? ¿Sabes Sí. qué haría yo si fuera Aprilia? Vendértelo. Y no sé cómo tiene el contrato con Ducati, pero como es un equipo privado, quizá tú me puedes ayudar, no sería fichar a Anone de piloto de pruebas o sustituto, que es un tío que lo subes y estoy seguro que va con todo el respeto al probador actual, ¿no? Pero puede que se estén no está a la planteando altura. subir a algún equipo, a algún piloto de Moto2 incluso, ¿eh?
Bueno, es otra un momento opción, dado. pero lo que les hace falta es un tío que esté en forma, como en este caso Iannone, Sí. que está rodando bien con la Ducati, pero claro, no sé contractualmente cómo, porque yo le he dado vueltas a decir qué Claro. piloto podría ser apto para eso, que tenga un poco de experiencia con una MotoGP, porque subir a un tío de Moto2 Sí, hasta no, que no se haya empezado no, a poner en el sitio. era se una le ha idea para pasado empezar a el- Sí, sí. probar, para El empezar a encaje meterle es en test. complicado, Y... pero Seguro. es verdad que Iannone es un Pero tío... no es contrato fábrica, ¿no? Pero No. es complicado porque no sabemos cómo acabó Iannone con Aprilia cuando hubo todo el lío de... Eso también. No lo sabemos. Buah, pero de marcas distintas en una misma temporada... Ya, es complicado, pero difícil. algo Ya, ya. deberían de haber maquinado. No, Por- y Sí, seguro pero- que están Cerrar- maquinando, porque se están Porque dando estáis hablando cuenta de que... Aprilia y la vuelta de Jorge Martín. Sí, ¿Cuándo no, será? claro. Ya, Pues ya. parece ser que la Yo, la verdad es que lesión estoy- está Char- mucho Sabe muy mejor malo de de lo, Jorge Martín. de lo que parecía, en tanto que el pulmón está recuperado. Sí. Lo he oído Lo hoy. dijo Charte. Sí. Sí. Y las lesiones de ahora, los yo, también. vamos, ni Le Mans ni No. Silverstone lo veo. Pero bueno, eso ya Es un se pilotazo. verá. No, Eso ya se verá. a Leis, que ha estado este fin de semana en Jerez y demás, y que es, ya lo sabemos, el hermano no oficial de El de capitano. Jorge Martín, no de una fecha, pero meses Es largo, y meses. es largo, decir, hablamos de por septiembre eso, o final las de costillas, las suerte costillas final de de Creo temporada. yo creo que o sea. lo que no hará es volver si no está al 100%. Como... Ahora más que nunca. Ahora más que nunca, Ahora porque más ya que lo he visto la nunca. Después hora de que ya ha tenido tres el aviso. palos no. No Ya. va a no se va a cometer, no lo voy a llamar error, pero no quieren que ocurra en la misma circunstancia. ¿no? Exacto, no. Pues de Aprilia eso, al final solo el que puntuó fue Ayogura con esa 8ª posición, el resto ni siquiera lo logró. Y Yo creo que al final, por la sanción de Aleix, Bezzecchi también pudo entrar en puntos. No. Esta se quedó por poco. Pero Pero con la sanción de Aleix, ¿no? No, Bezzecchi está en un punto. Ah. Cogió un punto. Pero yo creo que al final, Aleix, que fue sancionado con 16 segundos, Bezzecchi lo de pilló las 2 presiones, y dices, Raúl, por las presiones, y Raúl pilló 1. bueno, bueno, igualmente, un resultado Sí. Ogura por no delante. brillante. Ogura por delante y primera Aprilia. Muy bien. Y primera Aprilia. O sea que a partir de ahí veremos qué pasa con Ogura. Este fin de semana escuché que, no sé, que igual, a pesar de lo que ocurrió el año pasado, en Honda se plantean recuperarlo. Le no estarán sé. tirando la caña. Bueno, No a sé. ver. Hombre, Rally de en Honda bicho, parece que hay overbooking un poco porque Sí. hay muchos rumores por ahí, ¿no? Sí, ya Cuéntanos un empezamos tema de esa época del mercado año, laboral. sí. Bueno, a ver, Imagina. el mercado este año, la verdad es que está muy reducido. Reducido a que contractualmente en realidad solo hay 4 pilotos, 2 Honda, 2 Yamaha, que finalizan contrato en 2025. Y estos son, pues, Zarco y Marini, en el ECR y Sí. HRC respectivamente, y Rins y Miller, en este caso uno en el Factory y en el otro en el satélite de Yamaha. Y luego hay Morbidelli, tiene un Morbidelli. 1+1. Sí. 1+1 en el VR, quiere decir que depende de lo que decida el VR o lo que le interese al VR, pues tienes una Ducati que podría estar libre. Teóricamente, a menos que no hayan roturas muy bestias, cosa que no creo, esas son las plazas que hay. Y entonces estamos ya, si quieres, entramos Sí, en sí, la a ver. rumorología. Evidentemente, el plato principal es Acosta. Acosta, que todos sabemos que a pesar del discurso políticamente correcto de que yo tengo contrato, yo estoy agradecido a KTM, la realidad es, y es lícito, que está escuchando. No digo que está yendo a ofrecerse, digo que está escuchando. Y que Honda consta que ha tirado la caña, y lo mismo yo diría en este caso Valentino Rossi, Que estaba este fin que de semana, por volvía a cierto, estar casualmente. y que ahí hayan habido contactos, está claro. Pero además hay un factor que voy a añadirle, que esto es invento mío, pero a ver si no me equivoco mucho. Yo sé que hubo un capitano que en su momento hizo de mediador para que Jorge Martín estuviera donde está, en Aprilia. Pues yo también me atrevería a decir que este mismo será el que estará también mediando para que Acosta acabe en Honda, que es una de las opciones. Y yo conozco el tema y es uno que es muy convincente. Y Sí, todos pero- sabéis a quién me refiero, Sí. que puede. Pero déjame que os ponga en situación de lo que está o puede pasar. Pasa que Honda escogió a Marini porque un señor de muy arriba lo escogió.
no la parte de la dirección deportiva. Lo escogieron muy arriba. Entonces se verá qué pasa con Marini, porque incluso se puede llegar a rumorear que Marini pase al LCR a costa, y no digo Pedro Acosta, sino a costa de que Zarco no tenga sitio. Otra opción, otra combinación Zarco complicada. está mimadísimo con Honda, están encantadísimos Sí. con Honda. Incluso se habla de que Pero él quiere... yo os pongo en mantenerlo. situación No lo está haciendo mal. de la que hay liada y luego opinamos. O sea, si Acosta se mueve a Honda y Yo no lo haría. Marini salta, ¿dónde va Marini? Pues tendrá quizá el VR que recuperarlo y darle una opción. Otra vez. Pero Morbidelli lo está haciendo muy bien. ahora. Vale, entonces, esa es una situación. La otra es que muevan a Marini, como yo decía, al LCR y Acosta esté en el HRC. Acosta no va a ir al LCR. Y yo os pregunto, ¿y vosotros creéis, por mucho dinero que le paguen y por mucho que, y ya digo el nombre, que Aleix intente convencerlo que es un buen proyecto, que no digo que no, porque yo soy el primero que defiendo que Honda está mejorando, pero ¿vosotros creéis que Acosta va a ir a una Honda a día de hoy? Depende de cómo acabe de quemado en KTM. Sí, pero más que el futuro depende de cómo acabe de correcto, quemado ahí. porque Pero no irías antes va- a Ducati. Pero aparte, Pero sabemos que dentro de un mes, 2, va a tener que tomar una decisión. Sí. Esto no va a llegar a noviembre. pero yo de todo lo que expones, solo para mí hay una cosa que importante. no ha acabado. No, hay una cosa importante, que es que si hay que romper un contrato, solo puede ir a una fábrica. No hay un equipo satélite que pueda pagar la rotura del contrato de KTM. Espera, que a mí Aquí no lo me hay. dicen que Valentino está dispuesto. Yo no lo veo, porque te digo, de su bolsillo. no, porque más o menos me sé las cifras y son importantísimas. La ruptura contractual unilateral, es decir, Ujú. por Sí, parte sí. del piloto con KTM. Son cifras importantes que alguien tiene que pagar y, como muy bien dice Ramón, tiene que ser algo con poderío económico para cubrirlo. Pero me dicen que, bueno, que Valentino está muy por la labor, lo cual, pues ya se verá. Igual con Sí. el respaldo de Ducati detrás. Hay muchos pilotos que firman por la fábrica y están Sí, en pero el Ducati realmente satélite. necesita, con lo que tiene, ir a gastar dinero para buscar a otro piloto. Le hace falta. Incluso Pedro O incluso pelearse con otra fábrica. tiene que ir a Ducati, porque vas a Ducati y encima si estás en el VR46, que es un equipo satélite, hay un oficial que tiene a Pecco, que tiene a Marc, y vas a tener una moto, siendo muy optimistas, igual. Siendo muy Pues optimistas, Jorge Martín ganó el igual que mundial los con una demás. satélite. Sí, Y ahora mismo es la que equipo funciona. satélite. cierto. Con equipos Con un- satélite. Con Bueno, moto con oficial. equipo, Satélite. exacto. sí. Eso es. Pero ya te enfrentas con las mismas armas y ahí igual también hay algo de riesgo por parte del piloto. En cambio, Honda, vamos a verla a 2027 más que a 2026, evidentemente, ¿no? Con el nuevo reglamento, un poco pensando en Yamaha, Hostia, es que- podría haber, no creo que sea una cuestión de dinero, que el dinero siempre viene muy bien a los pilotos, pero Acosta ha dicho siempre que a él no le interesa el dinero. Pedro lo que Sí, necesita pero- es un proyecto ganador. Pero hay unos contratos que valen dinero, Bravo. aunque él no lo cobre. Yo hay que lo invertir que pongo allí. encima de la mesa es que luego, evidentemente, como ya he dicho, como hay 2 plazas ahí que se pueden mover en Honda y 2 en Yamaha, pues Honda tampoco dispara solo a un sitio, sino que dispara a 2. Y todos sabemos que uno de los disparos es a Toprak. Creo que dependerá un poco de la... Razgatoglu, que viniendo del Super Bikes ya ha declarado por activa y por pasiva que quiere ir a MotoGP. Dependerá un poco de la evolución de Honda en estas No, carreras. y de KTM. Si va Cuidado. mejor, Y de KTM. y de KTM Sí, también. Sí, pero aquí Pero las está un poco cosas van cansado, muy rápidos. Acosta está un poco hasta Alex, las narices. Tu época se empezaba a hablar en Brno en agosto. Ahora en agosto estará otra vez. Estas todo el 4 pescado plazas que he vendido. dicho estarán cerradas. Esto va. Y ahora, como sabemos, pues en 3-4 carreras, antes de llegar a junio, todo esto se. Bueno, se dice Lo que- primero y principal lo ha dicho Ramón. ¿Qué pasa con KTM? En la pista, ¿qué ve Acosta que hay Ya. después de los test que se están haciendo ahora? Ujú. Punto 1, punto 2. ¿Qué le cuentan? ¿Qué le llega de KTM a nivel de proyecto? No ya solo deportivo, sino financiero de la empresa. Y a partir de ahí es... No, sí. Este test de Ducati, Jerez. existe la acción real, que yo sé que existe. ¿En qué condiciones? Porque ¿quién paga la salida? Que no va a ser fácil. Lo dije el otro día. Ya no está Stefan Pirer, que era una persona deportiva en cuanto en tanto. En un momento yo sé que ha liberado a pilotos sin acabar pidiéndoles, digamos, liberándolos.
porque hay una última cosa que digo y es, normalmente ninguna fábrica, y además así lo quiere el promotor, va a ir a romper un contrato de un piloto que está con otra si ese fábrica no está dispuesta a romperlo cobrando. Si dicen que ni cobrando quieren salir, normalmente hay cierto respeto entre fábricas para que la carta de libertad sea correcta y la pagan y el piloto se va. O sea que no es una situación fácil. E insisto con lo de Toprak, Honda también tiene esa opción de las 2 plazas que tiene, aunque Marini no es tan fácil, que si lo han fichado los de arriba del todo, no lo quieren seguir manteniendo. El año pasado, que había muchos más asientos libres, había muchos más Totalmente, interrogantes, todos. pero todos estaban pendientes de un nombre que era Marc. En cuanto se movió Marc, ya todas las piezas empezaron a caer, a encajar, renovaciones incluso extrañas o movimientos o pilotos que pensábamos que estaban fuera, como Miller, y que de repente encontraron asiento. Este año no hay tantos huecos, pero creo que todo el mundo está esperando a ver qué pasa con Acosta. La decisión de Acosta. Es la pieza que si sale de KTM tendrá que buscar, yo qué sé, incluso tal como está la cosa ahora mismo, igual subir a Maverick al equipo oficial, que no sería una locura, o ya veremos, pero Acosta tendrá que decidir, como dices, en Y Juan, 4 8 8 meses. ¿Sabes meses. cuál es? Que como habrás oído 1000 veces, aquí vales lo que vale tu última carrera. Pues también, a pesar de que KTM tiene que demostrar, Acosta tiene que dominar en KTM, tiene que ser el mejor para tener una posición de fuerza, para que todo el mundo siga pensando que es el futuro, que muchos lo piensan, pero lo que no puede ser es que si en las próximas 2, 3 carreras no es el Acosta que todos pensaban que iba a ser, que dominaría sobre las restas de KTM, no tienes la misma posición de fuerza para negociar, ¿eh? Es así de toda la vida. Por lo tanto, es una situación que en los próximos mes y medio va a ser divertida de seguir. Al hilo de lo de Toprak, de Matt Oxley, uno de los periodistas que lleva más tiempo De los mejor documentados en el mundo MotoGP, dijo que la opción de Honda, o uno de los planes que tenía Honda, aparte de apostar por Acosta, era fichar a Toprak, pero que siguiera en el 26 en Superbikes con Honda y probando ya los neumáticos Pirelli para realmente tener esa alineación en el 27 de Acosta, Toprak y una moto nueva y demás. Ramón, ¿tú cómo lo ves esto de los neumáticos? Complicado. De estar un año ahí, una especie de burbuja. Ya están corriendo con los Pirelli. Sí, o sea, pero ya que lo pase probaron. a Honda directamente de pero Superbikes Toprak, para... ¿tú te imaginas, bueno, a no ser que Honda haga una moto nueva de Superbikes, una moto ganadora, pero Toprak irse a la Honda actual de Superbikes, no lo veo. Porque es un tío que el día que hace segundo... Que aunque quiera ir a MotoGP, quiere ganar donde esté. Claro, y aparte que no es ningún niño ya, porque sí es muy joven, pero ya no es ningún niño. Se lamenta de la BMW, se va a ir a la Honda. Se va, claro, es que ahora si me dijeran, no, es que este movimiento lo quiere hacer Ducati, vale, te lo puedo comprar. Y ahora ver a Toprak, tal como está yendo ahora con la BMW, como ha hecho el año pasado, ahora irse ahora a la Honda Superbike, para probar neumáticos para Honda, yo no lo veo tampoco. No lo veo. Y ojo, y veo menos a su manager que a él. Yo te digo. Y ojo, que también está ahí el factor de que en el 27 se ha hablado mucho, y de hecho, últimamente parece que se ha desinflado un poco la posibilidad de que BMW entre en el Mundial de MotoGP. Y si entra BMW, ya me decís que se ha desinflado bastante, ¿no? Yo no lo veis. Esas noticias, pero bueno. No, pero, ¿qué sabré yo, pero no? Pero se habló no. en su momento y hace relativamente poco, hace unos meses, a finales del año pasado, ¿no? Sí, y por parte de BMW. Y lo dijimos hace aquí unas semanas que también es real, hubo un intento de BMW de comprar KTM. O sea, hubo una oferta y se sentaron. Duró 5 minutos, porque hubo abuso, opa hostil, digamos, ¿no? Y entre otras cosas, llevárselo todo de Austria a Alemania, que por ahí no pasaban. ¿no? Entonces, pero bueno, no lo sé cómo acabará lo de BMW. Ojalá, ojalá vengan más fabricantes de peso, pero ahora mismo yo eso no lo veo. Puede que Toprak, que está dentro, lo sepa y que por eso está buscando otras opciones, porque sabe que Pues BMW no va a ser una opción. Exacto, eso sería un indicativo, podría serlo. Que para una fábrica entrar de nuevo en la competición en MotoGP es complicado. Pero lo puedes hacer en el año de cambio de reglamento. Si no lo hacen en el 27... Sí, pero tendría que haber empezado ya. Claro, van tarde para evolucionar. Irían tarde. Es que los demás, los que tienen una buena base de moto, un buen motor, al final lo que cambia el reglamento, tú puedes ir incluso con la misma base cambiando solo cilindros y cigüeñal.
Normalmente supongo que van a hacer, como que te cambiarán los diámetros, van a hacer un motor un poco más estrecho, pero no hace falta. Si tienes un V4, si tienes un motor en línea, sí que estás obligado a hacerlo más estrecho. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una base, puedes ir, tienes un chasis. BMW de MotoGP no tiene nada. Nada. No tiene nada. Entonces, empezar, ¡Oh! Guapísimo esto, ¿no? bueno, es más íntimo, ¿no? Qué bonito. Unas velitas. Aquí. ¡Hola! Pero es general, es todo el edificio. ¿Tienes un SAI o no hay? Bueno, como habéis podido ver, ha habido un poco de cambio de iluminación seguramente, pero es que acabamos de vivir lo que todos habréis experimentado en casa, este apagón que nos ha dejado un poquito en shock, pero queremos seguir para poder rematar ya el programa de hoy. ¿Y dónde estamos exactamente? Porque ahora mismo con todo el caos este, Pues estamos en Jerez. Ahora en la oscuridad. con Toprak, con el tema de los fichajes, ¿no? Sí, bueno, Y- es algo que ya hemos dicho que en los próximos 2 meses acabaremos de ver, que no tenemos ni mucho menos todas las respuestas a las preguntas que se puedan plantear y habrá que ver y dejar que cada uno haga su trabajo, porque realmente los resultados deportivos son los que marcan luego lo que pueda pasar, ¿eh? Y cerrando un poco el tema de fichajes, recuerdo unas declaraciones de Aleix en estos corralitos que hace la sala de prensa, que hay un periodista, pero no me acuerdo quién, le comentó, hace falta fichar también a otro mega crack, y dijo, estamos en ello, como muy convencido, ¿no? Como diciendo, estamos tirando la caña fuerte a algún que otro Hombre, piloto. yo creo que ya lo hemos comentado. No aquí. se cortó Han nada, ¿eh? estrenado edificio en Jerez, Honda, este fin de semana. Y no era un edificio de los que se han gastado dinero, ¿eh? Se están gastando dinero. Y Aleix dijo que hasta el equipo test volvía a tener su propio Sí, sí. tráiler. O sea, que parecía ya un equipo más, más que el propio equipo test, que parecía un equipo de campeonato. Entonces, ahí se nota que se están dejando los duros. Y este fin de semana, bueno, ayer tuvimos la caída de Joan Mir, pero iba en sexta posición, muy bien en esta ocasión. 3 domingos ya al suelo. Ya. Son demasiados para Sí. ser en domingo, pero es verdad que siempre que se ha caído en una posición de puntos y que casi estaba peleando por ser la mejor Honda, porque estaba Zarco por delante. Sí, que últimamente también Zarco es el que estaba un poco marcando las diferencias, también al hilo de lo que hablábamos del tema de mercado, cuando decís, ¿no? Si podía saltar Marini al equipo de Chiquinelo, pero digo, ostras, si ahora mismo Zarco está partiendo la pana, ¿no? Un poco en esta estructura satélite, y consiguieron terminar el 10º y el 11º. Así que, bueno, creo que en general un fin de bastante positivo a pesar de esa caída de Joan Mir. Sí, pasa que bueno, lo que hemos comentado antes, llegas a Europa, es un circuito un poco especial, un poco diferente. En Honda hoy están probando un motor nuevo, tienen problemas de potencia, igual que tiene Yamaha. Al final, un tema es que puedas adelantar en la recta y otro que te puedas defender. Tienes que empezar por poderte defender. Si te puedes defender, ya puedes ganar posición y mantenerla. Si no puedes defenderte, estás mal. Y evidentemente todos están trabajando, todos veremos qué conclusiones salen hoy. Para mí es importantísimo el test de hoy, quizás más interesante que el Gran Premio, porque al final el Gran Premio se reparte en puntos, aquí se reparte casi una temporada. Porque Futuro. Sí, exacto, futuro, que puede ser largo. No, será interesante ver qué ha salido, y es evidente que las marcas están, por lo menos las japonesas, están apostando, significa están financiando una evolución que veremos si técnicamente son capaces de hacer, pero esto lo hemos comentado 1000 veces, o sea, lo que es evidente es que a HRC no se le ha olvidado hacer motos, y si hay inversión los resultados llegarán, fichando pilotos, haciendo motos, haciendo lo que sea, pero que si deciden trabajar, que es lo que parece que han decidido seguro, porque si no, no estarían como están haciendo ahora la evolución, algo llegará seguro. Yo creo que es muy importante el test que dice Ramón de este lunes, y dependerá si Honda da un paso hacia adelante, una pequeña mejora. Yo creo que van a buscar un piloto. Tienen pilotos muy buenos, pero van a arriesgar a coger otro piloto. Se habla de Pedro Costa, es verdad, con una oferta muy importante, económicamente muy fuerte. Con lo cual, si Honda se gasta este dinero es porque ellos creen que esta moto es ganadora y pueden estar delante, ¿no? Por eso dependerá mucho de esa pequeña mejora que Honda pues introduzca a nivel de motores y pueda estar. Si está más arriba, yo creo que van a apostar fuerte. El que estuvo arriba este fin de semana es Manu González en la categoría de Moto2. Consiguió una victoria
de esas que dices, madre mía, qué control. O sea, en una victoria, ¿no? Dominio de la carrera, y ya lo demostró también consiguiendo la pole. Pero bueno, teniendo la referencia de Qatar, donde consiguió esa vuelta rápida, pero después no pudo rematarlo en carrera, siempre te queda la incógnita. Pero de hecho salió primero y en ningún momento ningún piloto lo pudo adelantar. Gestionó neumáticos a la perfección, que además estrenaban el SCX que se usa en Superbike este fin de semana. Y el tío dominó, gestionó perfecto y sacó también un churro, ¿no? Al final a sus perseguidores, con un Barry Baltus haciendo una grandísima carrera, y con un pique final entre Senna Ayus y Diogo Moreira, que me gustó muchísimo, porque ahí Diogo sacó esa vena de piloto polifacético, ¿no? Con esas entradas en la 13 que parecía que estaba haciendo supermotard, deslizando la moto completamente, y Senna pues aguantando muy bien y finalmente cruzando la meta en tercera posición. ¿Qué os pareció, Manu? Estaba el tío inspirado, ¿eh? Ciertamente fue el que mejor supo sacarle provecho a ese neumático trasero al X, el neumático más blando, que en las condiciones de temperatura alta de Jerez funcionó muy bien, pero que eso sí, no para todo el mundo, porque mucha gente, por falta, digamos, de horas, porque no solo cambia la goma, cambia la carcasa, entonces hay mucha gente que le ha tenido que encontrar el punto y no le ha dado tiempo, porque todos sabemos que son 2 entrenos, 3 y a carreras sin más, y por lo tanto hemos visto pues muchas diferencias. Ahora sí, Manu marcó una diferencia, una carrera de 6 segundos más rápida que la del año pasado, que parece que es como que fuera obligatorio, pues que el año pasado de alguna manera ya llevaban varias carreras con los Pirelli, pero siguen mejorando, y por lo tanto Manu, al igual que Canet, una de cal, una de arena, pero para mí son los dos que este año se van a jugar el título. ¿Que hay gente más? Sí, pero desde el primer día Manu y Canet yo creo que son, con permiso de Dixon, con permiso de varios más, pero son los dos que se van a jugar el título. Lo que pasa es que cuando tienes la moto perfecta, si te cambian algo, pues puedes centrarte en esto. Pero, por ejemplo, vimos las Bosco Oscuro sufriendo más de lo normal, porque este año no tienen, digamos, la moto perfectamente definida como tenían el año pasado. Entonces, si tú estás aún con dudas con ciertas cosas y te entra una incógnita más, una variante más, es más complicado. Y al final vimos esto. Manu fue seguro el que mejor se adaptó. A otro nivel, las Kalex se adaptaron mejor que las Bosco Oscuro, y las Bosco Oscuro han sufrido un poco más. Llegarán seguro. Lo que pasa es que esto, si tú ya tienes todo bien y solo tienes que hacer el neumático, es una cosa. Si tienes aún que poner la moto a punto y además el neumático, entonces se te complica más. De hecho, la primera Bosco Oscuro es la de Celestino Vietti en 7ª posición, pero es verdad que durante todo el fin de semana estuvieron un poco desaparecidos. Sí, sí. Incluso con pilotos como Alonso López todavía con muchísimos problemas, un Alonso que tuvo 2 caídas. Y bueno, esta carrera para los intereses de Manu ha sido súper positiva, porque ni Dixon ni Aaron Canet pues han conseguido estar tampoco en las posiciones de cabeza, fueron 8º y 9º, por lo tanto se llevan 8 y 7 puntos, y Manu vuelve a recuperar el liderato de la clasificación. Y luego tenemos otros protagonistas como Adrián Huertas, que consiguió puntuar décimo tercero. Y también un poco un punto negativo, os diría, en Aspar, ¿no? Que estaba siendo un fin de semana perfecto. Con Dani Holgado ya lo venimos comentando a principio de temporada, que está siendo uno de los rookies destacados, está haciendo un trabajo importante. Pero David Alonso este fin de semana estaba muy fuerte también. Y ambos tuvieron caídas, así que nos quedamos sin ver esa progresión rematada en la carrera. Sí, cuando las vimos en la repetición en cámara lenta, asustaban, ¿eh? La de Holgado, el pie que se le sube encima del neumático trasero, Sí. Ahí esa pierna, claro, como lo vemos en cámara súper lenta, eso es un instante tan solo, Sí. pero esa pierna... Que que Cuidado. un palmo más y se le mete dentro de la rueda trasera. Es peligroso. Y luego Sí. la propia caída de David, Sí. que es el casco, bueno, la moto le llevó la visera y luego entraba en la zona de grava sin visera. O sea, también pasó por el centro médico y está bien. Se va a llevar una sanción, ¿no? Se lleva una Lonla para... creo que sí, para el próximo Gran Premio. Creo que sí también. Así que, bueno, más allá de las sanciones, las caídas ahí de los dos, Aspar. Yo recuerdo el año pasado hicieron la broma de devolver las piedras a la curva número 13, la curva Jorge Lorenzo, porque se habían caído los dos y como que se habían llevado muchas piedras en los carenados de la moto y demás. Y hicieron ahí el lunes,
Hicieron ahí Reposición, una ¿no? especie de actuación de, venga, vamos a dejar aquí tal como estaba antes. Bueno, pues no es su circuito, desde luego. Se han llevado para más el equipo piedras, Spa, ¿no? sí. Sí, bueno, a Dani me lo encontré en el aeropuerto, a Dani Holgado, y estaba bien. O sea que dentro de lo que cabe, pues hubo suerte en ese sentido, pero bueno, haciendo una temporada maravillosa. Y el que volvió a brillar en Moto3 es José Antonio Rueda. Hablábamos de la gestión que pudo hacer Manu González en Moto2, pero es que Rueda también lo demostró, ¿no? Incluso desde el viernes, ya en el FP1 le mete 0,7 al segundo, por la tarde en la práctica le mete un segundo, que estas diferencias normalmente no se ven. Pero bueno, estaba como con la emoción contenida, ¿no? De correr en casa, de decir, el año pasado tuve la infección, me perdí este gran premio que es importante para mí y aquí lo quiero hacer bien, ¿no? Y Por el el, hecho y el de- domingo hizo una demostración De correr en casa ayuda, ¿eh? Y increíble. además siendo sevillano y corriendo en Andalucía y en Jerez, que es un circuito que se conoce muchísimo porque sé que también da muchas vueltas y entrena, esto ayuda. Aparte de que está intratable esta temporada, Rueda yo creo que era el elegido para ganar, ¿no? Bueno, hizo un carrerón, se fue, ganó a lo grande prácticamente sin ningún rival que pudiera seguir su estela, ¿no? O sea que Sí, grande Rueda. carreras muy a su estilo, ¿no? De marcar las diferencias y romper el grupo. Y él fue uno de los pocos de los pilotos que estaban en cabeza que montaron el blando, ¿no? Rueda, Pitito y Furusato. Y se vio esa gestión que hizo perfecta José Antonio Rueda. Y a última hora, en el último tercio, es cuando empezó a bajar registros y ya se acabó de desmarcar del todo. O sea, lo tenía controladísimo. Sabía que no quería desgastar neumático tontamente entrando en pelea a principio de carrera. Y luego al final, pues ya no hubo quien le tosiera, ¿no? Sí, es curioso porque Jerez, que es un circuito pequeño en general, para Moto3 está muy bien, pero no es el circuito con más rectas ni más largo, y es donde más se rompieron las carreras de Moto3 y Moto2. Significa que antes lo que estamos a decir, no, circuitos pequeños, llegaremos a la última curva con una pelea, pues al final las carreras se rompieron mucho. Bueno, es que cuando alguien te marca un ritmo, en este caso de 12 segundos más rápida del año pasado, pues claro, pone a todo el mundo con el pincho aquí, se bajó el tiempo casi un segundo, una brutalidad de ritmo el que marcó, y como tú decías, a ver, cuando Rueda va y tiene la velocidad, poca gente le puede seguir. Piqueras lo intentó, la verdad que lo intentó. Piqueras es más de final de carrera, si hay lucha, ahí es donde él tiene un punto extra, pero en velocidad ahora mismo Rueda. Pero es un poco el mismo caso que te decía entre Canet y Manu. Yo creo que aquí Piqueras y Rueda son los más fuertes, con permiso de mucha gente, pero mira, hay un detalle que es interesante. De los 12 primeros de la categoría de Moto3, solo queda uno que ha puntuado en todas las carreras, Piqueras, y es ¿no? Piqueras. O sea, la regularidad también va a constar, como siempre, y en este caso yo creo que estos dos son los más fuertes. E insisto, de momento solo llevamos, de las 5 carreras que llevamos, solo han ganado 2 pilotos en Moto3, ellos dos. De 5, 2, o sea, ya creo que está claro que esto va a ser una lucha entre ellos dos. Sí, Kelso también ha estado muy fuerte a lo largo del fin de semana, tanto en clasificación como en carrera. Es verdad que en la batalla le ganó la partida a Ángel Piqueras, pues es que en el cuerpo a cuerpo Piqueras es espectacular. Killer. Y de hecho, viendo cómo empezó el viernes, pensé, ostras, este fin de semana parece que estaba mucho más rezagado, tuvo que pasar por la Q1, o sea, daba la sensación que iba a estar descolgado, pero es verdad que en la Q2 pudo sacar ese tiempo y además se vio favorecido también por la sanción que le cayó a David Muñoz, porque iba a salir cuarto, pero pudo estar en la primera fila. Y es que David Muñoz, se había colocado en tercera posición en el quali, pero al final tuvo sanción y salió a final de la parrilla, con tan mala suerte que se vio involucrado en ese strike, o llámale como quieras, de Mudley, que impacta, además muy fuerte, contra David Almansa, y también se llevan a David Muñoz en este caso. Cuando sales detrás estás mucho más expuesto a este tipo de acciones. Sí. Lo que pasa que, bueno, clasificar es importante. Cuando sales detrás es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo, tener la cabeza fría para gestionarlo. Y luego, aparte, que esto me acuerdo que una vez lo comentaba Barros, decía, lo peor que te pasa es cuando hay cosas que cambian y vas con gente que no son los habituales tuyos.
Si tú estás acostumbrado a ir el grupo de delante, sabes lo que harán. Si te cambian algo por lo que sea, por sanciones, esto pasó en Mugello por la lluvia, que cuando se hacía una carrera de 4 vueltas y todo, y el tío decía, claro, llegas a la primera curva y solo ves gente que normalmente no ves, que no estás acostumbrado a ver y que no sabes qué harán. Y claro, es una carrera a 4 vueltas y todo el mundo intenta allí pues sacar la cabeza. Y bueno, y dices, es complicadísimo y pasa esto. Si tú, lo que le pasó a David, si tú por un tema de sanción sales el último y te ves con capacidad para recuperar, te vas a meter en un follón con gente que habitualmente no corres o no están alrededor tuyo, y todo eso es novedad. Y si decides, bueno, pues me lo tomo con calma y lo dejo pasar, pues no llegarás a ningún sitio. Y si vas a atacar, te puede pasar esto, verte metido en un lío como con los que pelean arriba, te puedes conocer las líneas, por dónde van a ir, pero en MotoGP es inviable si sales atrás remontar, es muy difícil, y más en Jerez, que es muy difícil de adelantar. En Moto2, bueno, un poco mejor, pero en Moto3 sí que es una categoría que prácticamente en cada curva puedes pasar por la derecha, por la izquierda, se van repasando, o sea que es más factible la remontada, ¿no? Sí, aquí al final él iba por fuera y lo embisten, o sea, tampoco... Bueno, él cometió el error en clasificación, hizo su tiempo, iba a salir tercero, ¿verdad? Iba a salir tercero. ¿Y a cuántos pilotos molestó? Porque según el parte de dirección de carrera fue como a 7 u 8 pilotos. Es decir que no sé exactamente qué hizo porque no se vio en televisión, pero intentó, supongo, en la vuelta lenta no molestar demasiado, pero claro, al ser un circuito tan estrecho es muy difícil. Bueno, es no que hacerlo. el jueves hubo una reunión de panel de comisarios, dirección de carrera con todos los pilotos, y advirtieron que a partir de ahora, porque se habían dado varios casos, todo aquel que una vez ha hecho su tiempo intenta, sin ir excesivamente lento, es decir, intenta molestar un poco yendo delante sin apretar, es decir, el reglamento te penaliza si estás dentro de un tiempo por encima muy exageradamente lento. Pero nadie te puede decir nada por reglamento si vas solo pues 3-4 segundos más lento de tu mejor tiempo. Por reglamento no se puede. Pues a partir de ahora, cuando consideren que un tío está en la trazada, en la línea, pero está yendo mucho más lento o más lento de lo que puede, se considerará igualmente que es, pues eso, intercedir, intentar molestar o evitar que te quiten el tiempo, que es lo que consideraron en este caso. Esto solo esperemos que tengan un continuidad. Una continuidad, porque en el pasado, este año, parece la cosa funciona bastante mejor, pero hemos visto una cierta variación de criterios a la hora de aplicar sanciones, dependiendo de quién es, de la categoría, de lo que hace, y hay cosas. Al final son cosas subjetivas, porque al final tú el tiempo, si dices 107%, vale, 107%, pero cuando tienes que el panel de comisarios tiene que empezar a juzgar si estás molestando intencionadamente, no intencionadamente, puede ser complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la verdad es que... Pero yo he visto muchos casos de salir a hacer un tiempo y salir a rodar tan solo 2 segundos más lento de lo que tú puedes, y ya con eso estás molestando. Claro. Sobre todo lo hacen los pilotos rápidos, que saben que les van a seguir todo Dios. Te hacen un tiempo y ya luego marean por allí disimuladamente, y como todos van a detrás suyo a buscarle la rueda, pues al final está influyendo en que estos 4 o 5 al final no mejoren. Al hilo de esto, parece que Simon Craffard ha sido muy bien recibido por los pilotos de todas las categorías, porque está siendo muy cercano, cosa que no era Freddy Spencer, y está explicando incluso a los medios de comunicación, se nos acerca mucho. Ha estado como pit reporter hasta el año pasado en las retransmisiones de MotoGP, y lo cierto es que, bueno, pues parece que también ahí tenemos algo de aire fresco, pero veremos, porque él es de los que apuesta por la flexibilidad del reglamento, es decir, hay que ver caso por caso. Por el momento tenemos pocos grandes premios. Cuando tengamos muchos, veremos si aquella bandera amarilla no le ha llegado de todavía Antonio la situación. Se parecía a la de Pecco Bagnaia, ya veremos, ¿no? No le ha llegado... estoy contigo, Simon es un tío que empatiza con todo el mundo, que tal... pero aún no le ha llegado una situación crítica donde se vea en una situación complicada que pueda influir en el campeonato. Entonces veremos, porque yo en su lugar no querría estar en cualquiera de paneles. Es complicado. Y el reglamento, dicho esto, como muchas veces dicho con Ramón, es que es imposible de memorizarlo. Yo lo he intentado 1000 veces y hay que estar constantemente porque se actualiza esto, lo otro, y es muy complicado realmente aplicación del reglamento, porque ya el propio reglamento
Hay Te algunas da zonas en las algunas que variables que acabas loco. Vamos a darle ahí un poco de tiempo, que Sí, seguro hombre. que ya tendrá oportunidades de Seguro. encontrarse con marrones más bestias. He coincidido este fin de semana con Andrés Somolinos y aparte estaban contentos, aparte del tema este empático con los pilotos, él decía que tenía una capacidad analítica brutal, o sea que estaban muy, muy contentos con el cambio Correcto. y veremos cómo evoluciona esta cuestión. Bueno, pues hasta aquí el repaso de todo lo que dio de sí el Gran Premio de Jerez. Casi como homenaje a Lanito Peluqui a las 6:30 de la mañana, ¿no? Sí. Buah. Con los móviles nos podemos haber Ya, puesto sí, con porque las mecheros linternas. ya no, ¿eh? No, ya no hay mecheros. En plan concierto, casi. Mm. Esto ha sido inesperado. Bueno, buena manera de debutar, Pablo. Sí, pasan está bien. cosas, ¿verdad? Siempre que aparece por aquí pasan cosas. Bueno, pues ya está. A ver, la siguiente, espero que haya siguiente, ¿verdad? Sí. Sigamos. Y espero que no haya ninguna circunstancia Cuidado. parecida. Pero bueno, a ver cómo lo hemos salvado. Cribi, gracias por venir. Tú ya es la segunda, pero te esperamos más veces. ya lo sabes. Sí, no, es un placer. Además, una charla ahí entre amigos y me encanta, la verdad, me lo paso muy bien. Has tenido fin de intenso en la tele, ahora aquí no Sí, te poco dejamos cansado en hoy, paz. Pero bueno, todo lo que sea hablar de carreras a mí me gusta y o sea que nada, a tope. Hasta la Y próxima. nosotros encantados de que Muy estés bien. aquí. Ramón y Ricard, como siempre, muchas gracias. Ajá. Espero que el próximo día sea más tranquilo para repasar el Gran Premio de Le Mans. Esperemos. Que nos iluminemos un poco, sí. Sí, qué falta hace. Y bueno, en principio saldremos martes a las 6 de la tarde, si todo va bien, si recuperamos la luz. Es que no sabemos las dimensiones de este problema ahora mismo, pero en principio ese es el plan. Y 48 horas después estaremos en las plataformas de DAZN. Así que nada, os esperamos aquí de nuevo con todo el repaso del Gran Premio de Francia. Hasta luego.